la grabación. Ok, bueno, como decía, vamos a dar inicio a este webinar. Tenemos personas muy destacadas invitadas hoy día, a quienes les agradezco mucho la gentileza de participar. Quisiera presentarles, se los voy a presentar en el orden en el que van a exponer y luego voy a decir sus tareas. En primer lugar tenemos a Cristóbal Briceño. Cristóbal es médico veterinario, doctor en conservación de la Universidad de Cambridge en Inglaterra. Actualmente es profesor asistente en la Facultad de Ciencias Veterinarias, donde realiza investigaciones sobre amenazas para la conservación y docencia de pre y posgrado. Es profesor coordinador en cursos de gestión ambiental veterinaria, medicina de la conservación e investigación en fauna silvestre. Tenemos al profesor Roberto Pizarro Tapia, quien es ingeniero forestal de la Universidad de Chile, diplomado en Integración Europea de la Universidad del País Vasco y doctor en Ingeniería Misión Hidrología en la Universidad Politécnica de Madrid. En el año 2009 fue elegido por el Comité Chileno para el Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO. Durante el año 2018 fue distinguido como investigador destacado por la Corporación de la Madera en Chile, reconociendo sus aportes en hidrología forestal, y en el 2019 recibió el premio Cerosión de la Organización Europea del mismo nombre por su contribución a la ingeniería de sedimentos. Actualmente es profesor titular de la Universidad de Chile y profesor titular de la Universidad de Talca. En 2018 adjudicó la cátedra UNESCO en hidrología de superficie, que es la primera en Chile en estas materias. También tenemos a la profesora Ana Ocampo, quien es profesora asistente de la Universidad de Chile en la Facultad de Ciencias Forestales y Conservación de la Naturaleza, doctor en Ciencias de Recursos de Tierras Áridas, un programa de posgrado interdisciplinario de la Universidad de Arizona. También tiene estudios en Planificación Integrada para el Desarrollo Rural y la Gestión Ambiental en España e Ingeniería Ambiental en Bolivia. Tiene más de 10 años de experiencia en la integración de las dimensiones sociales y ambientales para la seguridad hídrica, adaptación al cambio climático y participación en el contexto chileno. Y lleva los últimos 2 años investigando con un Fondesit de iniciación para entender cómo promover la capacidad adaptativa en la gestión del agua. Tenemos por último al doctor profesor Rodrigo Fuster, quien es ingeniero agrónomo con mención en manejo de suelos y aguas de la Universidad de Chile, máster y doctor en Ciencia y Tecnologías Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona, actualmente profesor asociado del Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales Renovables de la Universidad de Chile y miembro fundador del Laboratorio de Análisis Territorial de la misma casa de estudios. Bueno, muy bienvenidas y bienvenidos y muchas gracias por estar acá. Entonces, la manera en la que vamos a organizar este evento es que vamos a pedirle a los expositores unos 15 minutos de exposición en distintos temas que voy a nombrar a continuación, y luego vamos a dejar un espacio pequeño para unas 2 o 3 preguntas para no quitar la continuidad, que les pido por favor que hagan por el chat. Yo las voy a leer y los expositores pueden responder, y al final de las 4 exposiciones también vamos a tener espacio para aquellas preguntas que quedaron pendientes, ¿ya? Así que les pido por favor que cualquier duda vayan escribiéndola en el chat y yo voy a leer todas sus preguntas, a lo mejor no todas inmediatamente, pero voy a, por supuesto, dar espacio para todas las dudas. Entonces, vamos a partir nuestras exposiciones con el profesor Cristóbal Briceño, que nos va a dar una visión global de la importancia del agua. Su charla se titula Agua, solvente universal, vital para la salud de la vida. Profesor. Muchas gracias, profesora. Voy a compartir. Ahí está, ¿se ve bien? Sí, Se ve muchas gracias. perfecto, sí. Muchas gracias. Primero que todo, muchas gracias a la organización. Estoy muy contento de este evento, también como campus, también, que nos unifica, ¿no es cierto?, en esta temática tan importante que se celebra hoy. Y yo decidí titular mi presentación, hacerla desde lo micro a lo más macro. En realidad, debo confesar que no soy especialista en temas de agua, pero como profesor de la Facultad Veterinaria, sí, bueno, es muy importante, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con los animales, y que el agua sea, ¿no es cierto?, se considere un elemento vital, tampoco en realidad es un eufemismo,
ya que el agua, ¿no es cierto?, es un requisito para la vida, es necesaria para esto, por eso cuando se hacen, ¿no es cierto?, las exploraciones en busca de vida en otros lugares en el universo, en realidad también siempre lo que se está buscando el agua, y esto tiene que ver con que la molécula de agua, ¿cierto?, dos hidrógenos y un oxígeno en esta conformación, es algo muy particular. La molécula de agua tiene, ¿no es cierto?, esta estructura, tiene una polaridad, o sea, aunque es una unión covalente y una molécula neutra, por su orientación tiene una carga o una orientación polar hacia el oxígeno negativa y hacia positiva hacia los hidrógenos, y esto permite que se oriente de cierta forma y que tenga, ¿no es cierto?, la capacidad de ser un solvente, como se le llama, el solvente universal, porque es capaz de disolver electrolitos. Y esto, por supuesto, que es muy importante. Además, hay que comentar, ¿no es cierto?, que si lo pensamos, hay pocos elementos que están en estado líquido a temperatura ambiente, y eso también es algo muy particular del agua, lo que ha permitido, ¿no es cierto?, que se produzcan procesos celulares muy importantes. Nosotros tenemos un origen, ¿no es cierto?, se plantea o se, se, se teoriza que el origen de la vida, ¿no es cierto?, surge en el agua, bajo ciertas condiciones particulares, con actividad geotérmica, cuando están, ¿no es cierto?, todos los elementos necesarios para producir las primeras formas de vida, y este origen evolutivo, ¿no es cierto?, que se produce en el agua, finalmente también es lo que se está produciendo en la célula, donde, como decía, el agua es vital, es necesaria para disolver los electrolitos, para que se produzcan los procesos celulares, como el ciclo de Kelvin, el ciclo de Krebs, y si lo pensamos también, y esta es la razón de que seamos agua, todos los organismos vivos, en mayor o menor medida, se estima de su masa corporal entre un 70 y un 90% de agua. Por supuesto que esto varía en función de los tejidos, por ejemplo, hay algunos que tienen menos agua como la dentina, pero otros que tienen una gran cantidad de agua como el sistema nervioso central con sobre un 95% de agua. Entonces, el agua en el planeta Tierra, ¿no es cierto?, cubre un 71% de la superficie terrestre. Se estima que de ese, más o menos del agua, o el agua total que existe, ¿no es cierto?, en la Tierra, un 97% es agua salada, que está, ¿no es cierto?, en forma de océano, y un 3% corresponde a agua dulce, del cual un 69% está en forma de glaciar congelada, un 30% subterránea, y del agua dulce superficial, que corresponde a un 0,3%, de este 3% de agua dulce que está en la Tierra, esto más o menos un 87% está en los lagos, 11% en forma de pantanos y un 3% en forma de ríos. Eso finalmente también determina cómo se organiza la biota sobre la Tierra, ¿ya? Y este es una imagen simplificada, obtenida de un trabajo científico, donde se muestra en más oscuro la mayor cantidad de biomasa, o donde se encuentra la mayor cantidad de biomasa, ¿no es cierto?, y más claro donde hay menor cantidad de biomasa. Y como pueden ver, ¿no es cierto?, hay ciertos lugares, algunos lugares muy productivos, como son, por ejemplo, el Serengeti o el Parque Nacional Yellowstone, que se consideran lugares, ¿no es cierto?, con una gran cantidad de producción primaria, pero hay otros, como pueden ver, el desierto de Atacama, por ejemplo, el desierto del Sahara, que está, ¿no es cierto?, en el norte de África, el desierto de Gobi. No sé si ven mi flecha, ¿alcanzan a ver? ¿Sí? Ah, muchas gracias. Sí, se ve, se Desierto ve. de Gobi, excelente, gracias. El Kalahari también aquí, y eso de alguna forma, ¿no es cierto?, demuestra también cómo el agua es un factor limitante también para este desarrollo de la vida en el planeta. No obstante, la vida también encuentra su forma, ¿no es cierto?, a través de millones de años de adaptación. En este caso, algunos animales, ¿no es cierto?, han logrado adaptarse a esta menor disponibilidad de agua. Hay algunas adaptaciones que son más evidentes, morfológicas. Este es un zorro de Fennec en África. Como pueden ver, ¿no es cierto?, las orejas grandes permiten que pueda irradiar calor más fácilmente. Hay algunos ciervos también que están adaptados para la vida en los desiertos, y en este caso, ¿no es cierto?, con actividad nocturna. En Chile tenemos el caso de la vizcacha, el caso también de la chinchilla, las dos especies que están amenazadas según la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, y algunas de estas adaptaciones, a lo mejor que son menos evidentes a la vista, son, por ejemplo, riñones que tienen mayor cantidad de irrigación,
o nefrones que tienen mayor cantidad de circunvoluciones, y de esa forma, ¿no es cierto?, son capaces de poder ser mucho más eficientes a la hora, ¿no es cierto?, de depurar su sangre. Ahora, ¿qué sucede? ¿No es cierto? Estamos en un momento particular. Como especie humana hemos sido tremendamente exitosos, eso nos ha llevado, ¿no es cierto?, a ser muy abundantes en el planeta Tierra, a llegar a todos los rincones prácticamente de este planeta, ¿no es cierto?, y además con conductas de consumo que son altamente intensivas. Hay un trabajo en Science publicado por PYME en 2014 donde ya vincula, ¿no es cierto?, la extinción de especies relacionada con el ser humano, y si vemos la curva demográfica, el crecimiento del ser humano, ¿no es cierto?, a través de las revoluciones que hemos tenido, la revolución médica, primero la revolución industrial, y cotejamos con la extinción de especies, ¿no es cierto?, descritas, las que hemos documentado, podemos ver, ¿no es cierto?, cómo estos son bastante paralelos, y esta amenaza se plantea que estamos más o menos 1000 veces con una tasa histórica mayor, o una tasa mayor a la histórica basal, y eso también en el último tiempo habrán escuchado el término antropoceno, ¿no es cierto?, que como especie humana estamos cambiando, ya no estaríamos en el Holoceno, estamos en el antropoceno, porque estamos dejando como especie una huella indeleble, que pueden ser los plásticos, ¿no es cierto?, en la capa geológica, puede ser el material radioactivo, pero que va a perdurar miles de años hacia adelante. Nuestras amenazas, o a través de nuestra actividad, ¿no es cierto?, estamos generando cambios a la biota global, como la destrucción y fragmentación de hábitat, el cambio climático, el calentamiento global, la contaminación, las invasiones biológicas a través, ¿no es cierto?, de la especie invasora, y todo eso está generando un panorama donde se están aumentando la emergencia también de enfermedades, algunas que están apareciendo en lugares donde no habían, otras que están emergiendo, ¿no es cierto?, propiamente tal como nuevos patógenos. Nosotros como especie, ¿no es cierto?, hemos generado cambios importantes en los últimos 200 años. Este cambio, ¿no es cierto?, es porque somos muchas personas, pero también porque tenemos estas conductas de consumo muy intensivas, donde hay grandes diferencias a nivel global. Por ejemplo, se estima que 19 millones de personas en Nueva York consumen la misma energía que 900 millones de personas en África subsahariana. O, por ejemplo, entre un canadiense promedio y un pastor en Sahel puede tener hasta 1000 veces de diferencia en cuanto a este consumo también. Eso está generando, ¿no es cierto?, cambios importantes por ejemplo, a través de la producción de gases de efecto invernadero, ¿no es cierto? En el sexto reporte del año 2021, el panel internacional de cambio climático, ¿no es cierto?, plantea o demuestra cómo también se están generando cambios importantes, donde se está, ¿no es cierto?, generando un calentamiento global, un calentamiento que va a generar, ¿no es cierto?, consecuencias importantes en los últimos años, muchas de ellas que ya estamos evidenciando. Por ejemplo, se plantea eventos de calores extremos más frecuentes, más intensos, en otras partes del mundo, lluvias más intensas también en frecuencia y en intensidad, sequías en algunas regiones del mundo, ¿no es cierto?, el riesgo de mayores eventos de incendios a nivel global y a nivel, ¿no es cierto?, de los océanos, calentamiento de los océanos, acidificación y pérdida de oxígeno, con todas las consecuencias también que puede tener para la vida en los océanos. Eso está generando cambios importantes también, y se proyecta que para el 2050 el Banco Mundial estima que en el mundo van a haber 140 millones de personas que van a ser refugiados climáticos, que van a haber tenido que emigrar de su lugar de origen, ya sea por, como está aquí en rosado, huracanes, ¿no es cierto?, eventos extremos destructivos, o como está en amarillo, eventos de sequía y desertificación. Eso ya lo estamos evidenciando en Chile. En Monte Patria, por ejemplo, en la región de Coquimbo, se estima que un 15% de la población ha migrado por no tener acceso, ¿no es cierto?, a agua, y, ¿no es cierto?, acá se puede ver también cómo se distribuye a través de camiones cisterna. Ahora, cuando consideramos al ser humano, no somos nosotros una especie solamente tremendamente exitosa, sino que también estamos cambiando a través de nuestra actividad el panorama, ¿no es cierto?, global. Aquí tenemos también la biomasa en toneladas, en millones de toneladas, ¿no es cierto?, como especie humana tenemos, ¿no es cierto?, una gran presencia en términos de biomasa en la Tierra, mayor también, ¿no es cierto?, que los animales terrestres, silvestres y los animales marinos. Pero nuestros animales domésticos, representados, ¿no es cierto?, por el ganado, los perros y los gatos,
son lo que ocupa la mayor cantidad de biomasa, eso por supuesto también con consecuencias importantes para el uso del recurso, y en este caso, si vamos, ¿no es cierto?, a la producción de alimentos, a la producción también de animales, vemos que esto en promedio se necesitan del orden de 15.000 litros de agua para producir 1 kilo de carne de res, 6.000, ¿no es cierto?, para producir ovinos, y así para cada uno, ¿no es cierto?, de los animales, y eso también es algo que va a ser interesante discutir. Por otra parte, no estamos hablando solamente de agua, sino también de agua de calidad, ¿no es cierto?, agua para el consumo. Y en este caso, por ejemplo, podemos ver cómo en algunos lugares, ¿no es cierto?, es bien sabido, por ejemplo, en regiones de África, expuestas a condiciones, ¿no es cierto?, de escasez hídrica, hay del orden de 330 millones de personas en el África subsahariana, que menos del 50% de su población tiene acceso a agua de calidad, y eso es importante porque el agua también es un indicador, ¿no es cierto?, de salud. Esta es una revisión que encontré interesante en una revista donde hace una revisión sistemática, donde se ve, por supuesto, que hay algún nivel de sesgo, en el sentido de que la mayor cantidad de estudios se han realizado en los lugares más oscuros. Hay lugares, ¿no es cierto?, donde no hay muchos estudios al respecto en términos de calidad de agua relacionado con patógenos. Esta es la curva de cómo han aumentado estos estudios en los últimos años, pero lo interesante de destacar es que cuando uno combina uso de suelo con cobertura de suelo también, uno puede empezar a ver cómo esto se asocia, por ejemplo, a algunos patógenos, como pueden ser, ¿no es cierto?, la malaria, cólera, esquistosomiasis, que es un tipo de parásito que afecta también, sobre todo en lugares en África como Tanzania, Ghana, criptosporidiosis en Alemania, cólera en Francia, y todo esto también se empieza, ¿no es cierto?, a relacionar, por ejemplo, con cultivos agrícolas, acá, por ejemplo, construcción de represas. Entonces también es importante a considerar. En términos de vida silvestre, que es lo que yo me dedico, también es importante destacar, ¿no es cierto?, cómo el agua es importante para los procesos naturales. Esto lo que está acá representado, esto representa las rutas migratorias. Hay muchas aves, ¿no es cierto?, que utilizan esta ruta migratoria del Pacífico, aves, por ejemplo, marinas, como Limosa mástica o Calidris canutus, son playeros, ¿no es cierto?, que pasan su verano septentrional en el hemisferio norte, y en su invierno septentrional, o sea, nuestro verano austral, viajan, ¿no es cierto?, y hacen muchas de sus actividades de alimentación en estos lugares. Ellos a lo largo, ¿no es cierto?, de toda esta ruta migratoria requieren lugares como humedales. Este es un mapa de los humedales que se encuentran en Chile. El último catastro del Ministerio del Medio Ambiente se estima que hay 5,59 millones de hectáreas de humedales, y estos son lugares muy importantes porque son lugares de congregación de fauna, lugares de parada, ¿no es cierto?, por ejemplo, animales, ¿no es cierto?, que hacen estas rutas migratorias, pero también estamos evidenciando algunos problemas relacionados, ¿no es cierto?, no solamente con el cambio global, pero también con el uso de este recurso, donde esta imagen es de la laguna Culeo. Me imagino, ¿no es cierto?, que la mayoría la conocerá, ¿no es cierto?, lo que está sucediendo en lugares como el humedal de Batuco, donde la pérdida, ¿no es cierto?, del nivel del agua también genera otros procesos como la eutroficación, como el aumento de bacterias como Clostridium botulinum, que pueden generar eventos de mortalidad masiva en animales. Finalmente, algo de lo que estamos haciendo nosotros de la Facultad Veterinaria, y relacionado por una parte con las especies invasoras, tenemos, ¿no es cierto?, el castor canadiense, el segundo roedor más grande del mundo, que fue introducido en Argentina en 1946, en la Isla Grande Tierra del Fuego, 20 castores, que se estima que ahora serían del orden de una abundancia de 110.000 castores, que ya cruzaron el continente, que tienen impactos importantes desde el punto de vista ecológico, como destruir, ¿no es cierto?, biomasa forestal, importantes a nivel global, ¿no es cierto?, como la reducción en la captura de carbono, que son servicios que nos otorgan, ¿no es cierto?, ecosistémicos que nos proveen estos bosques en el sur. Pero nosotros hemos estado también trabajando, identificando, por ejemplo, cómo estos roedores son portadores de algunos parásitos que se consideran centinelas del agua, como Cryptosporidium, Giardia, que lo hemos encontrado en muestras que hemos obtenido a partir de estos roedores. Por tanto, esto es un panorama, ¿no es cierto?, general para continuar la discusión desde, ¿no es cierto?, como les decía, lo micro, lo macro, para poner, ¿no es cierto?, este tema tan importante y vital. La salud global es una sola y el agua es vital. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristóbal. Muy interesante.
Bueno, recuerden que pueden ir poniendo sus preguntas en el chat, yo las voy a ir leyendo, si es que las tienen. Y bueno, yo también, Cristóbal mencionó al inicio algo muy importante que yo olvidé mencionar, y que es que esta es una actividad, el Campus Sur de la Universidad de Chile tiene 3 facultades, de Ciencias Veterinarias, de Ciencias Agropecuarias, de Ciencias Forestales y Conservación de la Naturaleza, y esta actividad las aúna a todas en la conmemoración del Día del Agua, que es mañana. Sí, hoy es el Día de los Bosques, pero mañana todos nuestros especialistas en agua tienen otras cosas que hacer, así que estamos muy bien haciendo esto hoy día. Bueno, vamos a continuar entonces con la charla del profesor Roberto Pizarro, que se titula El valor multidimensional del agua en un escenario de incertidumbre climática. Profesor. Ahí sí está muteado. Muchas gracias, Rosita. Voy a intentar compartir pantalla. Y ¿se logra ver ahí? No vemos la No. pantalla. Entonces estamos con problemas. De nuevo. Ahí sí, se está empezando a compartir. Ahí sí, hay que poner. Ya. ¿Ahí sí? Sí, perfecto. Perfecto. Oye, a mí me han dicho unos minutos más, así que voy a tratar de ser más sucinto, porque te había hecho un poquito más larga, así que por favor, Rosita, avísame cuando me queden unos 3 minutos, ¿vale? Por favor. Bueno, yo voy a intentar relacionar el valor multidimensional del agua en un escenario de incertidumbre climática, y lo he titulado así porque creo que hay algunos aspectos, como 5 elementos que quiero mostrar con respecto a la gestión del agua. En primer lugar, voy a partir por algunos aspectos que siempre los digo y intentamos siempre repetirlo. El agua es el recurso natural más importante que posee Chile, representa alrededor del 60% del Producto Interno Bruto de Chile, incluso las últimas estimaciones hablan del 64,8, estamos casi llegando a 65. La minería es el 15%, para que se hagan una duda, entonces es un rol importante desde el punto de vista económico, pero tenemos un crecimiento económico asociado al consumo de agua en este país, el cual habla de una ecuación no sustentable, es decir, hemos crecido como país en nuestro Producto Interno Bruto de tal manera que 3,5 veces del año 90 a la fecha, 3,6 para ser exacto, y dentro de esto el consumo de agua ha crecido en la misma proporción. Es decir, en la medida que consumimos agua, crecemos económicamente y eso es una ecuación no sustentable. Pero también el agua es fundamental para los equilibrios biogeofísicos, para toda la mantención de los ecosistemas. Y la ecuación es que en la medida que nuestros ecosistemas tengan salud, podremos dar agua a la población humana y posteriormente el uso productivo. Ese es el orden lógico, hidrológico en el cual deberíamos trabajar, lo cual no siempre se da así. Pero también el agua es fundamental para aportar a lo que es la equidad social, del componente social. Y entonces esto nos raya a la suma, el agua es clave para el desarrollo sustentable de Chile. Sin embargo, el agua también tiene aspectos negativos que tienen que ver con devastación cuando hay, por ejemplo, movimientos en masa, cuando hay crecidas de ríos, cuando hay aspectos que muchas veces involucran vidas humanas, o las sequías, son el otro extremo. Y por tanto, el agua tiene un componente muy alto y no existe, yo diría, una conciencia en Chile de la relevancia que posee un recurso tan valioso. Y eso se demuestra por varias cosas. Vamos a ver primero y rápidamente los sectores productivos. Quiero ver los sectores productivos, después la parte medioambiental, después algunas amenazas, 2 grandes amenazas, y también algunos aspectos que tienen que ver con investigación científica y tecnológica. En el caso de los sectores productivos, el sector agropecuario representa el más alto consumo, llega al 73%. Tiene grandes desafíos. El desafío es el aumento de la eficiencia en el uso del agua, la tecnificación, obviamente, pero también valorar los impactos negativos que está provocando la tecnificación en muchos lugares donde hemos tenido el problema de que ha habido un aumento, un incremento de los cultivos de forma exorbitante y las disponibilidades de agua son muy bajas. ¿Y por qué? Porque se piensa que la tecnificación me va a permitir eso, pero se ha sobrepasado la capacidad de los ecosistemas en nombre de la tecnificación y eso ha determinado desequilibrios muy relevantes en distintos lugares. También tiene uno de sus grandes desafíos, el manejo de los contaminantes y los pasivos ambientales. En cuanto al sector minero, que representa el 9% de los consumos de agua, sus grandes desafíos están ligados a reducir los consumos de agua y la creación de nuevas fuentes de agua. Están trabajando mucho con desalinización y están optimizando el consumo. Antes se usaba más o menos 1 metro cúbico de agua por tonelada de mineral tratado, ya estamos llegando a 0,25, 0,27 metros cúbicos. Y eso es inversión en I+D, en investigación y desarrollo.
pero un desafío que siempre tiene es minimizar el riesgo de contaminación, porque las actividades mineras son muy contaminantes y obviamente las actuaciones de mitigación tienen que ser muy fuertes. En el caso del sector sanitario, que tenemos un sector sanitario muy potente en Chile, donde las cifras son incluso superiores a países europeos, donde tenemos tratamiento de agua servida prácticamente al 100% en el marco urbano, tiene varios desafíos. Y uno que es casi paradójico, es la disminución de los consumos de agua. O sea, el negocio de las sanitarias en este momento no es un negocio probablemente tal original, sino que ojalá se disminuyan los consumos para hacer sostenible el negocio. Y eso implica también minimización de las pérdidas de agua. Las redes de distribución de agua potable en este momento tienen pérdidas cercanas, yo tenía el dato de 24% promedio, me corrigió el otro día alguien de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, estamos llegando al 30%. Y eso habla entonces que tenemos que tener un cuidado en esa línea, porque obviamente es un recurso demasiado valioso para despilfarrarlo. Por otro lado tenemos el sector industrial, que es más complejo. Ahí está la celulosa, ahí está la agroindustria, del acero, utiliza más o menos el 12% de los usos del agua, y dentro de esto lo que demanda estos desafíos son minimizar el riesgo de contaminación de las aguas y nuevamente optimizar el uso de agua para los distintos procesos productivos, cuestión que no siempre se consigue. Tenemos otro uso que ya es no consultivo, es decir, no está consumiendo el agua, que es el sector hidroeléctrico, el sector energía. Se previó hace 20 años más o menos que iba a ser el gran productor de energía, sin embargo las energías renovables no convencionales han aparecido con importante fuerza, y eso ha determinado que la hidroelectricidad pierda fuerza, y bueno, pero siguen teniendo desafíos, conciliar el uso hidroeléctrico con otros usos, con el agrícola, con la sustentabilidad ambiental, y también contar con los permisos necesarios para este tipo de proyectos, porque en realidad hay mucha resistencia en el plano de la sociedad. El sector forestal, su gran oferta son las precipitaciones. Las preguntas son cuáles son las demandas. Entonces sus grandes desafíos están ligados a minimizar el riesgo de contaminación de las aguas y establecer la incidencia de los consumos de agua, especialmente por plantaciones forestales. A pesar de que voy a hacer algún pequeño análisis ahí cuando vaya a la parte de sustentabilidad ambiental. Estos son los sectores productivos y son los cuales más o menos nos estamos moviendo. Hay otros como el turismo, que los he dejado de lado por una cuestión de tiempo. ¿Qué pasa con un segundo contexto que tiene que ver con la sustentabilidad ambiental? No conocemos ni sabemos valorar ciertas relaciones. La hidrología tiene el problema de que muchas de sus relaciones no son lineales. Los ingenieros nos encanta que ojalá sean lineales las relaciones, y en este caso, o normalmente no lo son. Ni tampoco se comportan normalmente, o sea, son no paramétricos las distribuciones. Y entonces eso nos provoca problemas para entender los procesos. Entonces, ¿cómo funciona el complejo suelo-vegetación? ¿Cómo funcionan todos los ecosistemas? Y obviamente esas son preguntas que muchas veces están en la duda. Por ejemplo, ¿qué pasa voy a hacerlo completo esto? ¿Qué pasa si yo estoy en un clima mediterráneo, como el caso chileno? En un clima mediterráneo llueve principalmente en invierno. Y en invierno la vegetación consume poco, está en latencia o consume poco, nada. Entonces, ¿cuál es el rol que debería cumplir? Y ahí hay un punto relevante que es el complejo suelo-vegetación. Y eso no lo conocemos bien. El complejo suelo-vegetación me estaría ayudando a reducir un elemento importante. Fíjense que en esta zona, por ejemplo, yo tengo la escorrentía superficial, que es la más importante cuando no tengo vegetación. Normalmente hay suelos decapitados, y si son suelos decapitados, entonces el agua escurre rápidamente. Y si escurre rápidamente, el agua no se mantiene en las zonas altas, y por tanto la posibilidad de infiltración y que el agua llegue al acuífero es menor. En cambio, cuando me llueve en invierno y tengo el complejo suelo-vegetación, lo que ocurre es que estoy reduciendo la escorrentía superficial en la zona superior y estoy propiciando el flujo subsuperficial, aumentando las probabilidades de que haya conexión con el acuífero. Y por tanto, en ese contexto, yo tengo la mayor posibilidad de recargar el acuífero. Y esto es nada más que entender el proceso, cómo funcionan en la naturaleza, que es lo que la UNESCO llama soluciones basadas en la naturaleza. Dicho de otra manera, la vegetación lo que me está haciendo con el complejo de la vegetación, me reduce la energía cinética de la lluvia, me reduce el sellado superficial y aumenta las posibilidades de infiltración y reduce las posibilidades de escorrentía superficial. Esa intercepción, ¿no es cierto?, me está generando ese elemento virtuoso. Pero también toda la cubierta viva o muerta que está en contacto con el suelo me reduce la energía cinética de la lluvia, aumenta la resistencia a la circulación superficial del flujo, y ya el agua no circula por la línea de máxima pendiente, sino que está teniendo obstáculos, y al tener obstáculos entonces se está reteniendo en zonas altas,
y permite la infiltración pasando de un flujo superficial a uno subsuperficial y a partir de ahí tener la posibilidad de recarga de acuíferos. Y eso también se ve, obviamente, con los sistemas radicales o radiculares, donde obviamente esto también me facilita la infiltración, me aumenta la calidad del agua y aumenta la estabilidad del suelo. Obviamente, en el volumen donde está ubicada esa masas de raíces, también hay consumo de agua, porque obviamente lo hay. Y en ese contexto también tenemos que saber cómo funcionan y cómo se establecen. Ahora siempre hay una pregunta: ¿qué pasa en los climas mediterráneos donde llueve en el periodo donde la vegetación consume? ¿Cómo se alimenta esa vegetación? Y eso, bueno, ya lo podemos ver después en las preguntas. Ahora, tenemos una gran primera amenaza, que es el cambio climático. La pregunta es, en este cambio climático, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué pasa con los eventos extremos? ¿Los ecosistemas van a resistir esa menor oferta de agua? ¿Qué pasa con nuestras obras civiles? ¿Van a ser capaces de resistir en esa línea? Y a lo mejor nos vamos a tener que ver obligados. Por un lado tenemos un retroceso glaciar, el balance glaciar que tenemos como país, hay una reducción importantísima, y a lo mejor nos vamos a tener que ver obligados a generar diseños de obras para captar aguas lluvias. Y eso nos habla entonces de un proceso que además se ve, eh, yo diría, rodeado por escenarios que son más dantescos, como el incremento de los incendios forestales, donde el profesor Miguel Castillo tiene unas cifras que son aterradoras, donde pasamos a veces de 2,5 a 3 hectáreas por hora de velocidad de incendio a veces a 150 y hasta 200. Y eso nos habla entonces de que estamos en un contexto distinto y que tenemos que saber abordar. Pero en este marco cambio climático, eso es una parte. Otra parte es el desplazamiento altitudinal de la isoterma cero. Tenemos una isoterma cero que nos marca una línea imaginaria que sobre ella todo lo que precipita en forma sólida. Bueno, lo que está ocurriendo entonces es que esa está ascendiendo. Los estudios hablan de hasta 200, 250 metros, es lo que hablan los estudios de Gino Casasa y Jorge Carrasco, que son los que más han estudiado esta línea en Chile, y multiplícalo por el largo de la cordillera de los Andes, y a veces ni siquiera hay precipitaciones hasta esa zona, y entonces estamos teniendo problemas importantes. Por otro lado, este derretimiento glaciar está determinando muchos casos que estamos teniendo mantención de caudales. Y a pesar de que ha precipitado menos, caudales se están manteniendo. Y se están manteniendo básicamente porque nos estamos comiendo los glaciares. Eso nos habla entonces de un proceso de retroceso glaciar y de masas glaciares, que nos habla también no solamente del volumen de agua que está cambiando de estado, sino también de lo que significa el contexto climático y de entorno. Hay desastres que se nos están produciendo. Esta es la región de Atacama el año 2015, la Plaza de Armas, Copiapó. Esto es lo que pasó el mismo 2015, donde estábamos llenos de lodo. O también el mismo Copiapó, en sus calles, que previo al desastre teníamos esto, y después teníamos más de 200 metros cúbicos por segundo circulando, con caudal líquido sólido, y el problema es que acá murieron más de 100 compatriotas. Y eso habla entonces de un problema que tenemos mucho mayor y que tenemos que saber abordar desde una perspectiva mucho más macro. Pero una cosa es el cambio climático y otra cosa es la falta de ordenación territorial. Fíjense que esta es la ciudad de Curanilahue, en la región del Biobío, en el año 2016, esta foto. Y ahí, si ustedes se fijan, hay dos ríos que la tributan, más una cuenca que viene por acá, que nos tocó estudiarla. Y el detalle es que, bueno, la ciudad está mal ubicada. Entonces, la probabilidad de que haya una inundación en esa ciudad es altísima. Y no tiene que ver con cambio climático, sino con una carencia de ordenación territorial. O sea, encontrarnos con esto no es una cosa trivial o una cosa no esperable, es parte de la ingeniería de la cuenca y que ya está establecida de esa manera. Por tanto, lo que tenemos que buscar es no las causas del cambio climático, sino la carencia de ordenación territorial. Y para no señalar que solamente son ejemplos nuestros, este es un puente en la ciudad de pequeños pueblitos de Irán, donde se ve, ese es el puente, entonces diseñan un puente con ese ancho de caja. Y bueno, esta es una fotografía que siempre nos hacemos mucha broma, que el cambio climático nos tiene muy complicados, porque en realidad el puente debe haber tenido 240 metros. Y obviamente eso no es para echarle la culpa al cambio climático, sino una carencia de diseño, en este caso de ingeniería, frente o de costos, una disponibilidad de recursos. En ese plano, entonces, nos enfrentamos a un cuarto punto. Hay un escaso apoyo en la investigación científica y tecnológica. Y como no conocemos cómo funcionan nuestros ecosistemas, donde hemos intervenido el ciclo hidrológico natural y tenemos un ciclo hidrológico antrópico que ha hecho cambios relevantes, no sabemos cómo funciona esto. Entonces, solamente detalle que Chile tiene un 0,38% de su Producto Interno Bruto, o sea, del PIB. El PIB de Chile
destina un 0,38% a la investigación científica y tecnología. Les doy una mala noticia, que el año no el año pasado, el año antepasado bajó a 0,34%. Pero ¿saben cuánto se dedica al agua? 0,002%, o sea, 2 milésimas porcentuales destinados al recurso natural que aporta más del 60% del Producto Interno Bruto de Chile. Entonces aquí parece que hay un problema. Solamente para dar algunos detalles, fíjense que este es un estudio que hicimos ya hace tiempo con la Universidad de Arizona. Logramos demostrar que en Chile habían zonas en las cuales, todas las zonas que son lagos y embalses, hay mayor intensidad de lluvia. Los puntos, las pelotitas que ustedes ven son para distintos periodos de retorno, nos marcan una mayor intensidad de lluvia en zonas que son cercanas a lagos, embalses. Y aún más, logramos demostrar y conocer que zonas que tenían similar monto de precipitación anual, doy un ejemplo, Talca, precipitación promedio antiguo, después podemos hablar del promedio nuevo, si quieren, el promedio antiguo supongo que era 700, ¿saben cuánto llueve el máximo en Talca? 15 milímetros por hora para el periodo de retorno de 100 años. En cambio, y en Rivadavia, en la zona de La Serena a la cordillera, llueven 70 milímetros, promedio 10 veces menos, y llueve con la misma intensidad, 15 milímetros por hora. Y son las intensidades las que nos hablan de cómo hacemos un buen diseño de ingeniería hidráulica en estos términos. Por tanto, muchas veces el monto global de precipitaciones no nos sirve, y eso habla de la relevancia de investigar, de estar conociendo cómo funciona. Por ejemplo, saber cómo funcionan los sistemas de captación y acumulación de agua lluvia, cómo podemos instalar los hidroacumuladores, con qué probabilidad podemos utilizarlos, porque de esa manera podemos asegurar uso importante, o esos mismos sistemas para el uso de incendios forestales. ¿Cómo podríamos colocar sistemas de captación de agua lluvia? Todo eso requiere investigación y desarrollo, ciencia y tecnología aplicada, y eso requiere un Estado que esté disponible para. Aún más, podríamos ver cómo en las autopistas podríamos capturar la escorrentía superficial. Yo lo he conversado con la COPSA, que es la Sociedad de los Concesionarios de Obras Públicas de Chile, están muy dispuestos, donde a lo mejor llevemos estas aguas que captan las autopistas a zonas de recarga, donde pudiéramos hacer zanjas de infiltración en distintos lugares, y vamos entonces proveyendo recursos en zonas en las cuales no las hay, y utilizando nuestra infraestructura. También puede el concepto de biotecnias, de hidrotecnias, como el caso de diques o el caso de forestación en otras zonas, nos pueden ir ayudando en este contexto, o también el caso de zanjas de infiltración en distintos lugares donde vamos capturando el agua, y en lugar de que el agua tenga una escorrentía horizontal, propiciamos una escorrentía vertical. Ahora bien, esto también tiene que ver con qué paisaje es el que tenemos o el que teníamos. Esto yo aquí una fotografía, este es el viaducto del Mayeco, se fijan arriba, a la izquierda, y parece de la región de Atacama. Eso es lo que teníamos en ese tiempo. Lo que tenemos ahora es bastante mejor y podemos todavía mejorar. Pero eso significa un Estado preocupado, pero también una ciudadanía preocupada y concienciada de estas temáticas para saber cómo abordar. Quinto elemento donde surge una segunda amenaza. El incremento desmedido de los usos de agua. Tenemos un incremento altísimo, como les señalaba. El caso de la comuna de Petorca, así están bajando los pozos. El pozo de Reserva La Vega. Entonces cuando dicen, oye, no sabemos por qué están bajándole, lo que pasa es que la mega sequía, o tenemos un sobreuso en otras situaciones. Y esto lo hemos demostrado incluso en algunas últimas publicaciones que sacamos para la región de Coquimbo, donde la caída de los pozos es notable. Y ocurre que el incremento del Producto Interno Bruto no es de 3 veces o 3,5 veces como a nivel país en la región de Coquimbo, sino que es 8 veces, y está basado en minería, agricultura y turismo, todos aspectos que demandan agua. Y ahí nos habla entonces de que podemos llegar a un crash importante que hay que saber visualizar y prevenir. En el caso ayer me tocó estar en la comuna de Colina, donde la zona de Chicureo, de Chamicero, que usted la conoce muy bien, y donde está todo este tipo de casas, ¿no es cierto?, con pasto inglés, y donde uno ve el entorno, y el entorno es un entorno xerofítico. Entonces no podemos llegar a eso. Entonces hay ejemplos que tiene, por ejemplo, Arizona, de la ciudad de Tucson, en Arizona, donde la jardinería es distinta, es una jardinería hecha para el lugar, con especies del lugar, con un contexto en el cual se asume que se está en una zona árida, y esa zona árida inclusive tiene una aportación de la comunidad que cambia los jardines y cambia esas situaciones para poder generar zonas en las cuales podamos infiltrar agua desde las ciudades, e inclusive con esa agua regar nuestras áreas verdes. Y eso nos habla de posibilidades importantes. El caso de Tucson no es solamente ahí. Estamos trabajando ahora con la Facultad de Ingeniería, la Católica del Maule, con la posibilidad de los pavimentos filtrantes, que tienen limitaciones, pero puede ser también un factor interesante, por ejemplo, en áreas de estacionamiento de vehículos.
o podemos llegar a lo que se llama el Harvesting Rainwater, que nos dan estas posibilidades que son muy importantes, como las que ustedes ven, en el sentido de que después de una lluvia toda esa agua está llevada hacia ciertas zonas y por lo menos ya incluso tenemos menores caudales circulantes, y si hay menor caudal circulante en la ciudad, hay menor impacto en obras civiles y en personas. También hemos ocupado territorios, y también no es solamente el uso desmedido del agua. Son fotografías de la zona de Weisswil en Suiza. Si ustedes se fijan, son ríos torrentosos, miren el régimen que se observa en el agua, la naturaleza está avisando que aquí pueden haber problemas, las casas están al lado del río. Bueno, esto es lo que termina ocurriendo en lugares como Suiza, donde se supone que todo funciona como reloj. Entonces, al parecer, desde el punto de vista antrópico, estamos cometiendo errores que tenemos que saber corregir. Finalmente, en base a nuestra experiencia desde la cátedra de la UNESCO que estamos, nosotros proponemos una serie de líneas. Tenemos que tener un fondo de investigación en agua a nivel regional y nacional, para estudiar la estimación de las reservas de agua subterránea, el monitoreo de variables hidrológicas. Tenemos que tener plataformas de gestión hídrica, pero también dentro de esto creemos nosotros que hay que tener, por ejemplo, un aporte adicional ligado a lo que significaría la responsabilidad científica empresarial, donde las empresas también aporten más en ciencia y tecnología para tener resultados y respuestas que no solamente les van a competen a ellos, sino también al conjunto de la sociedad, y eso habla de un marco colectivo de actuación. También en el caso de la institucionalidad tenemos que proteger mejor nuestros ecosistemas. Tenemos que hacer una protección jurídica de glaciares y potenciar de mucho mayor forma la Dirección General de Agua. Quizás pasar a la Agencia Nacional de Agua, también se habla de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, que ya hay una ley propuesta en el Parlamento, pero la institucionalidad hay que mejorarla porque tenemos más de 42 instituciones dedicadas al agua, obviamente algunas con mucha mayor relevancia, pero necesitamos tener una línea mucho más prístina y definida. En educación y capacitación tenemos que generar programas de pre y posgrado. La Universidad de Chile ha abierto por primera vez la formación de hidrólogos a través de ingeniería en recursos hídricos. Ayer estaba en la Municipalidad de Colina, con gente allá de la zona, gente de agua potable rural, y cuando mencioné esto hubo un aplauso espontáneo. Yo creo que también la gente tiene conciencia de las posibilidades que acá se están generando, y qué lindo que la Universidad de Chile sea la que esté liderando esto, en conjunto con otras facultades, en conjunto como institución. Pero también tenemos que potenciar posgrados, también tenemos que potenciar a las organizaciones de usuarios de agua, porque son los que manejan el agua, y eso nos habla también de demandas bien importantes. Con respecto al cambio climático, establecer estrategias de adaptación, eso es lo principal. Mitigaciones a largo plazo, pero tenemos que saber adaptarnos a esto, y para eso he dado algunas líneas o algunas ideas sobre las cuales pudiéramos actuar. En medio ambiente, agua y sociedad tenemos que fortalecer programas educacionales, mayor conciencia de la población, especialmente en niños, en la juventud, identificar nuestros ecosistemas de alto valor y protegerlos y darles el valor adecuado, y también la educación ambiental es un factor central en esto. Realmente yo creo que hay que señalar en este caso que los sectores productivos tienen un rol importante que jugar, especialmente con la determinación de puntos críticos. Y eso habla no solamente de un marco competitivo, ser competitivos como país desde la competencia brutal entre sectores productivos, entre empresas, sino que podemos ser competitivos desde la colaboración, y eso es un factor al cual nos invita el agua y nos da una oportunidad el agua. Y por eso que cuando estamos en la celebración del Día Mundial del Agua, planteamos también que un dejo importante de esperanza, que aquí hay posibilidades de actuación que nos pueden llevar a otros contextos sobre el cual podemos tener mesas de trabajo intersectoriales y finalmente generar propuestas país. Cambios constitucionales, pues ahora viene una nueva constitución, nosotros como científicos estaremos dispuestos a apoyar a quien corresponda, ya lo hicimos con los anteriores constituyentes, ya veremos si nos demandan o no, y nos ponemos desde ya a disposición. Finalmente, solamente decir que el agua es un recurso demasiado importante para Chile, que no solamente tiene componentes, como he dicho, productivos, sino también ambientales y de componentes sociales. Y eso nos habla de una responsabilidad global que no solamente compete a las universidades, sino al conjunto de la sociedad, y en ese plano debemos todos y todas estar dispuestos. Muchas gracias, Rosita. Muchas gracias, Roberto, qué interesante. Bueno, ahí nos pasamos un poco el tiempo, pero no importa, porque estábamos muy interesados en la charla. Tengo un par de preguntas que están acá en el chat de José Luis respecto a la disminución de precipitaciones promedio, pensando en hacer proyectos de ingeniería. ¿Cuántos años hacia atrás se recomienda para los promedios o las tasas de retorno? A ver, vamos por partes. Tiene varias. Efectivamente, ya hay un cambio en los promedios.
para que tengamos claro siempre cuando se habla, por ejemplo, de la televisión, de la precipitación normal es los últimos 30 años. Y hace 2 años cambió. Entonces, por ejemplo, Santiago andaba cerca de los 300 milímetros, bajó casi a los 250, 240 y tanto, no me recuerdo mucho. Talca estaba en los 700, 690 y tanto, está ahora en 620, 630. ¿Y eso por qué? Porque no, la década del 80 fue la más lluviosa. Hasta hace algunos años entraba la década del 80, la del 90 y la del 2000. Pero ya cuando empezó, terminó la del 2010, salió la del 80 y entró la del 2010, que es la de la mega sequía. Entonces, primer detalle es que nos enfrentamos a una baja de los promedios. Segundo detalle, como se dice en hidrología, los promedios son casi un chiste, que en realidad, especialmente en zonas áridas y semiáridas, casi nunca se dan. Es decir, uno tiene normalmente en esas zonas muchos puntos por bajo la media y poquitos puntos por sobre la media, y el promedio no existe. Entonces, lo que se recomienda siempre es trabajar con funciones de distribución de probabilidad. Y lo que nosotros recomendamos es trabajar con el conjunto de datos e ir haciendo el análisis segmentado para ver si efectivamente hay cambios significativos. Y de esa manera, entonces, analizar si es que ha cambiado. Ahora, si ha cambiado mucho, es preferible usar los últimos datos, producto principalmente de que esa oferta ha mermado y tenemos que asumirla e incorporarla en nuestros análisis de ingeniería. Perfecto. ¿Hay alguna otra pregunta del público? La pueden hacer incluso si no utilizan el chat. Yo lo puse así para organizar un poco. De todas maneras, tengo acá otra pregunta, y tiene que ver un poco con las estrategias que se mostraron, que en el fondo requieren cambios profundos sociales, ¿no? Y bueno, y es importante entonces para eso que en nuestro estudio incorporemos la dimensión social. Entonces, ¿cómo crees tú que ha sucedido eso o si es que está sucediendo? Mira, yo creo, primero hay que pensar que en una democracia los que toman los recursos o los que toman las decisiones son el mundo político y lo hace a partir de los votos. Entonces, cuando tenemos esos votos nuestros, nosotros tenemos que ser capaces de influir e incidir en que primero la elección sea la adecuada, no solamente dejar ahí, sino también estar trabajando adecuadamente con ese mundo político para que existan los cambios necesarios frente a los aspectos que nosotros queremos incorporar. En el caso nuestro hemos estado trabajando muy fuertemente con las comisiones de recursos hídricos del Senado. Hace algún tiempo no había comisión de recursos hídricos, ya el Senado la tiene, gracias a la primero diputada y después senadora Adriana Muñoz. También hemos estado trabajando con los gobiernos regionales. Cada vez hay mayor preocupación por el marco hídrico. Y eso, cuando uno dice el contexto social, es estar presente en las comunas, estar presente en todo las posibilidades que te da ese contexto social. Pero tiene que estar mediado por políticas públicas, porque lo demás, si no, es un voluntarismo. Y esas políticas públicas tienen que estar ligadas en este momento en Chile en función de las políticas públicas nacionales y las que están desarrollando los gobiernos regionales. Y vemos con preocupación que muchas de esas no tienen mucha coincidencia. Pero hay una intención de, y yo creo que por ahí apuntan los tiros. Por tanto, del contexto social, ¿cómo se hace? Trabajando con las distintas organizaciones, trabajando con el mundo político y poniendo la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la gestión de recursos hídricos a disposición de, porque ese es el mecanismo adecuado. Ahora, no es tan lineal, cuesta, pero termina resultando, como tengo varios ejemplos, pero si no estaríamos aquí hablando hasta aquí, así que están mis Gracias, colegas, como sí. para los cuales ya he abusado, Rosita, así que... No, está bien, perfecto. Hay una pregunta para Cristóbal también por aquí, ya vamos a continuar. Con respecto a las medidas de adaptación que sí es que existen para la actividad pecuaria con respecto a la falta de agua, ¿no? que enfrenta. Sí, gracias por la pregunta. En realidad sí, también por supuesto, el sector pecuario utiliza también bastante el recurso y dentro de sus medidas, o sea, también tiene considerado mejoras en los sistemas productivos. Hay innovación también pecuaria, por ejemplo, hay algunas empresas que incluso están empezando a generar producción, por ejemplo, de carne a partir de células propiamente tal, o sea, in vitro. Hay experiencias, eso es como yo diría lo más, a lo mejor novedoso, donde se logra producir a través de células madres, células miocitos, células musculares,
y eso está también entrando como una alternativa, por ejemplo, a menor impacto en cuanto a consumo de agua, en cuanto al consumo también de granos o de otro tipo de alimentos primarios que podrían también o son utilizados en la ganadería en concreto. Y también en relación también a lo que decía Roberto, también muy importante la educación y bueno, los cambios de conducta. Igual en términos, por ejemplo, de la producción a nivel global se estima que el consumo va a seguir aumentando en la medida que algunos lugares, ¿no es cierto?, algunas naciones se sigan prosperando, vaya aumentando el poder adquisitivo, pero en términos generales también se busca que sea un consumo más armónico, ¿no es cierto? Pasar a lo mejor esta cultura del asado todos los fines de semana, a lo mejor algo que también tenga mayor armonía con el impacto que producen nuestras actividades en términos generales. Gracias, Cristóbal. Hay un par de preguntas más, pero las voy a dejar para más adelante porque ahora quisiera dar el paso a nuestra tercera charlista, Anaí Ocampo, que nos va a presentar su charla, bueno, su exposición, digamos, del comando y control a la gestión adaptativa. Anaí, por favor. Ahí está, ¿se ve? Sí, se ve bien. Tienes que ponerla ahí en modo presentación. Eso, está perfecto. Vale. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. La verdad muy contenta de estar aquí presente con los colegas de las distintas facultades del campus Santumapu. Siempre es agradable saber en qué trabajan y darnos cuenta de que a través de nuestras distintas investigaciones estamos abordando distintas aristas de lo que es el problema del agua. En esta tarde yo quería hablarles un poco sobre dos conceptos que vienen un poco a contraponerse respecto a los paradigmas de cómo se ha gestionado el agua. Porque dependiendo de cómo vemos el mundo, cómo lo entendemos y cómo lo estudiamos, tenemos formas y tipos de gestión completamente distintos. Un paradigma, en este caso el paradigma de la gestión del agua, hace referencia a ese grupo de supuestos que consideramos válidos sobre cómo funciona la naturaleza, cómo funciona el sistema que vamos a gestionar y que por lo tanto tiene un impacto o tiene un efecto en lo que queremos lograr, cuáles son los objetivos de gestión y cómo lo vamos a lograr. Entonces los paradigmas al final se manifiestan en una serie de artefactos, en una serie de infraestructuras técnicas, enfoques de planificación, enfoques de regulación, prácticas, modelos, etc. El ser humano viene enfrentando distintos desafíos en cuanto al agua, ¿ya? Su falta, su exceso, su calidad, etc. A medida que el ser humano se ha ido reuniendo en sociedades y en comunidades, ha tenido que necesitar cada vez más agua. Esa agua no era de suficiente calidad, y ahí se habla un poco de la primera crisis del agua, cuando gracias a la cloración, el descubrimiento del cloro fue uno de los grandes descubrimientos de la humanidad que permitió tomar agua potable. Luego, a pesar de la cloración, mientras más habitantes se reunían en un solo lugar, eso significaba también más aguas servidas y había que solucionar el problema de las aguas servidas. Entonces ahí nace todo la ingeniería y la química que hace el tratamiento de aguas residuales. Y ahí se habla de una segunda crisis del agua. Pero a pesar de que hemos logrado esos dos, solucionar esos aspectos de calidad y de cantidad, a medida que seguimos creciendo y seguimos utilizando y nos seguimos desarrollando, los problemas de cantidad y calidad parece que no se solucionan, ¿no? Y la realidad es que todos estos descubrimientos y estas implementaciones que hemos hecho, arreglos muchas veces tecnológicos, demostraron en su momento ser muy eficientes, ¿no? Solucionaban el problema a corto plazo, temas que eran urgentes y nos hacían sentir de que, bueno, hemos solucionado el problema del agua. Sin embargo, a medida que hemos ido
estudiando los problemas del agua y cómo estos se relacionan con otros temas más grandes, han empezado a surgir críticas a esto que se llama la gestión más tradicional. Una de las críticas es de que estos problemas de agua se vieron muchas veces desde visiones muy parciales, ¿no? Miradas muy disciplinarias y fragmentadas, que hicieron muchas veces que haya una sobredependencia de la tecnología y de la infraestructura, arreglos rápidos y tecnológicos que no siempre entendían qué otras cosas habían detrás. A ese tipo de soluciones que se les ha llamado el paradigma del comando y control, precisamente porque al entender el sistema como un sistema que se puede prever y se puede controlar, todos los objetivos de gestión se transforman entonces en prácticas, estándares, en leyes, en reglas y en monitorear cosas que se deben cumplir. Aunque eso por una parte es importante y es necesario y es bueno, lo que ha resultado de cierta manera, digamos, un efecto no deseado y no planificado de esto, es de que ha generado toda una estructura, una sociedad con muy poca capacidad para prepararse para condiciones inciertas, para condiciones inesperadas. Y también que ha identificado los problemas ambientales como problemas de tecnología, cuando a veces son mucho más complejos que eso, ¿no? Se los llama ahora problemas perversos o wicked problems en inglés, en los que hay una combinación de distintos intereses, distintos valores, distintos entendimientos de lo que nos rodea, y eso hace que no hay una sola solución, ¿no? Los problemas a veces pues, se pueden solucionar por un lado y se están complicando por el otro. Y ahí dejo dos imágenes de dos artículos que fueron como, bueno, uno de ellos muy importante, que habla de cómo la hidrología o cómo se calculaba la hidrología para todo lo que es la gestión del agua, ya no se podía seguir pensando como de manera estacionaria, porque los 50, 100 años de información que tenemos nos muestra la verdad una pequeña parte de cómo el sistema funciona, y cuando empiezas a hacer, por ejemplo, de endocrinología, te das cuenta que el clima tenía otro comportamiento completamente distinto, o en otra imagen que muestra que en muchos lugares los embalses están empezando a ser un problema y hay que sacarlos, porque por un lado ya no hay suficiente agua para embalsar y por otro lado ya no hay personas que les requieran. Entonces empieza un poco a haber una disrupción de esto que tú tenías como soluciones. Y lo que ahora entendemos es que el agua o el ciclo hidrológico se mueve a través de un sistema, de lo que es un sistema socioecológico complejo y adaptativo, que muchas veces lo seleccionamos o hacemos un alcance de cuenca, pero que muchas veces la cuenca ni siquiera es suficiente para entender la gestión del agua. Y así como estos sistemas son complejos y adaptativos, es importante entender que evolucionan históricamente. Es decir, la historia de lo que ha pasado ahí y la experiencia pasada y actual es muy importante para poder entender la trayectoria futura. Y muchas veces cuando hacemos estas soluciones puntuales, nos centramos en el presente y pensamos en un futuro muy cercano o en una sola posibilidad de futuro, y no nos damos cuenta que hay una serie de elementos interactuando que hacen que esto sea muy difícil de planificar. Hay un nivel de incertidumbre que es importante aceptar. Y por eso es que cuando hablamos de gestionar el agua y cuando hablamos de los desafíos, que muy bien los describió el profesor Pizarro, es que nos damos cuenta que para adaptarnos a este incierto futuro es necesario entender el pasado, es necesario entendernos ahora, pero también prepararnos para mucho futuro. Porque al final, como dice Eriksen, la adaptación debe verse como parte de la dinámica de las sociedades, ya no solamente como un ajuste técnico puntual, sino como un proceso. Y por eso es tan interesante cuando nosotros estudiamos las distintas sociedades pasadas, porque muchas veces decimos el ciclo hidrológico se ha roto, los seres humanos en este momento, el antropoceno
y es cierto, en este momento la era geológica denominada Antropoceno muestra la intensidad y la escala espacial, temporal y cruzada de los impactos humanos. Pero la realidad es que las huellas del ser humano están en todo nuestro planeta y son tan antiguas que muchas veces no nos damos cuenta. Por ejemplo, una de las agriculturas más antiguas se encuentra en el desierto del Negev, en Israel. Y como mostraba el profesor Briceño, también Cristóbal, cuando hablaba de cómo las plantas y los animales al final buscan donde hay más agua y donde hay menos agua se tienen que adaptar, los seres humanos también han hecho lo mismo y se encuentran ciudades que tienen hasta 23.000 años. Lo mismo en estas figuras que muestran dos poblaciones del desierto de Arizona. Bueno, yo también estudié en Arizona, por eso traigo ejemplo. Por ejemplo, la cultura Hopi, que se ha descubierto que parece ser que fueron los que primero domesticaron el maíz y lo cultivaron en el desierto, con técnicas muy especiales para aguantar las grandes sequías. Y también otra cultura bien interesante, los Hohokam, que en la traducción significa los que se fueron, porque lo único que queda de esta cultura es una serie de canales, acequias gigantes, como se puede ver en el dibujo muy profunda, que muestran que lograron tener una sociedad agrícola en medio del desierto de Sonora. Y lo mismo aquí en Chile, hay un estudio muy interesante de la Universidad de Tarapacá que muestra cómo los bofedales de la zona de la Puna Andina son también restos de un manejo ancestral que permitió tener ganadería de camélidos en una zona donde hay muy poca precipitación. Y cómo el no entendimiento de que había una práctica ancestral y una práctica de derecho colectivo de las tierras hizo que la implementación del mercado del agua tuviera un impacto muy grande en estas culturas. Y ahí viene entonces esta idea de la gestión adaptativa, que es un poco también aprender del pasado y mirar hacia el futuro con múltiples posibilidades, dejar de mirar como por un cilindro de certeza y ver que en realidad estamos en un cono de incertidumbre. Es un proceso de aprendizaje, no es una receta de cocina, que acepta la incertidumbre, acepta la posibilidad de que no lo sabemos todo, entonces trata las políticas como hipótesis y la necesidad de ir experimentando, aprendiendo y corrigiendo. Pero eso requiere un contexto social muy flexible, que generalmente no los tenemos y no estamos dispuestos a hacerlo. Además, sistemas de gobernanza multinivel que permitan el aprendizaje. Probablemente el profesor Rodrigo va a mostrar mucho más de los trabajos que él hace en estos temas. Y finalmente es un poco parte de lo que yo quiero aprender, porque siento de que hay una información interesante que estamos perdiendo, que estamos desestimando de cierta manera cuando no hablamos con las organizaciones de usuarios de agua. Aquellas personas que llevan muchas décadas gestionando los recursos hídricos y que antes de eso, incluso antes del Código de Agua, sus familiares también gestionaban el recurso hídrico a través de canales que vienen de épocas muy antiguas, y aprender cómo estas personas han respondido a los diferentes desafíos, a los diferentes periodos de sequía, nos va a permitir entender qué elementos de la capacidad adaptativa están ya funcionando y qué otros podemos a lo mejor mejorar para que hacer una gestión del agua mucho más sostenible, ¿no? Al final, algo que es muy importante en la posibilidad de adaptarse es la colaboración, la existencia de redes, porque eso vincula el aprendizaje entre muchas organizaciones y cosas que han enfrentado, desafíos que han enfrentado un lugar, pueden ser aprendizajes para otros. Muchas gracias. Muchas gracias, Anaí. No sé si hay preguntas, pero las pueden ir escribiendo en el chat. Vamos a dar el paso a nuestro siguiente charlista y después vamos a hacer la última sesión de preguntas. Quisiera invitar al profesor Rodrigo Fuster,
que nos va a presentar su charla o exposición Crisis actual y desafíos para la gestión sostenible del agua en Chile. Muchas gracias, Rosita. No sé si ven bien mi presentación. Se ve súper bien. Gracias, Rosita. Gracias, Cristóbal. Ahí. Es curioso porque titulé la presentación Crisis actual y desafío, y después de la presentación de Cristóbal, ¿cierto? La de Roberto y de Anaí, quizás tengo poco que contarle, y sin entrar en un estado depresivo, en el fondo la evidencia pone una situación bastante crítica como sociedad. Y es el tema que quería poner como introducción. Estamos en un momento bien complejo como sociedad, y no solo en Chile, sino que como civilización. Yo creo que lo que nos mostró Cristóbal al respecto es bien, ¿cómo decirlo? Es como una película de terror, ¿no? Estas películas de ciencia ficción parecieran ser que se plasman como realidad en relación al agua y cómo nuestra sociedad se ha ido desarrollando. Y la verdad es que llega marzo, la semana del 2022, Día Mundial del Agua, y yo creo que ya a esta altura son décadas de tener estos espacios de reflexión, ahora probablemente con más impacto, más masivo. De hecho, aprovecho de agradecer al público que está acompañándonos hoy día. Y con más colaboración. O sea, esto lo convoca el Campus Sur de la Universidad de Chile, y que es una muy buena señal de que estamos trabajando en distintas disciplinas y buscando una colaboración entre ellas. Y el desafío es mayor. Dicho eso, rápidamente voy a hablar de la crisis actual y voy a aprovechar algunas cosas que ya se dijeron. Tomando ahí, pongo una estrellita en la región metropolitana, porque ¿qué es lo que nos dice la historia más reciente, ocupando el registro más largo de datos que tenemos en materia de precipitaciones, este gráfico que es de la Dirección Meteorológica de Chile? Que claro, tuvimos fines del siglo antepasado, inicios del siglo pasado, unas décadas bien generosas en términos de precipitación, y si miran ustedes, la última década en la historia de registro de precipitaciones es la más austera, la menos generosa, en el fondo la más seca de nuestra época. Y si esto lo miramos en una gráfica como esta, que muestra los años consecutivos con precipitación por debajo de lo normal, por debajo de este promedio, ocupando la misma estación ahí, que la que tiene el registro más largo, durante nuestra historia nunca tuvimos, desde los años 30 que yo tenía los datos en adelante, nunca tuvimos más de 3 años consecutivos que podríamos llamar de sequía. Y como bien dijo Roberto hace un rato atrás, hoy día tenemos una sequía que se extiende por 14 años consecutivos. En el fondo, algo que no hemos vivido antes. Es una historia desde que tenemos registro, es algo que no habíamos vivido, ¿cierto? No así las civilizaciones que estuvieron antes que nosotros, como bien planteó recién Anaí, ¿cierto? Que probablemente tienen experiencia, pero nosotros nos pilló este periodo de mega sequía, que ya fue catalogado como mega sequía hace 6, 7 años atrás, y que se ha extendido por un periodo más largo de tiempo. ¿Estábamos preparados para esto? En el fondo, esperábamos llegar de nuevo a esta celebración del Día Mundial del Agua y tener que decir, oye, un año más con precipitaciones por debajo de lo normal. ¿Estamos preparados en nuestras actividades productivas, la propia naturaleza? Probablemente si es algo que no hemos trabajado antes, difícilmente estábamos preparados, y ahí en el fondo el tirón de oreja de que todos estos mensajes que hemos venido dando por décadas no han tenido el impacto que hubiésemos querido que tuviesen. O sea, lo planteó Roberto con claridad, el 0,002%, y si no me equivoco con ese número, lo anoté, pero ahí a la rápida, de inversión del Estado en materia de aguas, cuando parece ser el recurso más estructural para todos los elementos, para la vida y toda la actividad productiva. Y la situación es crítica por ello, pero no solo por ello. Déjenme mostrarles aquí, y lo dijo Roberto, hidrológicamente hablando, no es solo la cantidad de agua que cae, sino que cómo cae, dónde cae. Y este país depende de lo que ocurra en la cordillera. Y esta gráfica acá, esta imagen que está ahí, es de julio del año 2021.
que es el mes que ya esperamos que la cordillera esté blanquita, ¿cierto? Producto de las precipitaciones que tienden a caer en invierno. Fue un año bastante pobre en ese sentido. Y aquí, a continuación, viene la otra imagen, que es de julio del año pasado. Me dice, ay, qué bueno que la cordillera acumuló más nieve en este invierno. El año 2021 y el año 2022 fueron muy parecidos en términos de la cantidad de agua total que cayó. Sin embargo, evidentemente es un año mucho más tranquilizador el año 2022 por esta acumulación que ocurre en la cordillera. Para todas las actividades que demandan agua, particularmente las actividades que más demandan agua, la agricultura, el consumo humano, la industria, ¿cierto? En verano, que aumenta esa demanda. ¿Y por qué coloco esto en pantalla? Porque el escenario que hemos estado viviendo conjuga el tema de las precipitaciones y el tema de las temperaturas de una manera bien dramática. Febrero recién pasado fue el febrero más caluroso desde el que se tiene registro. Marzo va por el mismo camino, de ser el marzo más caluroso de la historia o estar ahí dentro de los principales. Y esta imagen en pantalla, que es de mi querido amigo Sebastián Vicuña de la Universidad Católica, que hicieron un trabajo de este escenario de cambio climático y los pronósticos esperados, ya que estamos hablando de crisis. En el lado izquierdo, la imagen es la proyección que hacen ocupando 20 modelos de circulación general de la atmósfera para hacer un pronóstico de precipitaciones. ¿Cuál va a ser el escenario de precipitaciones para el periodo 2030-2060, como muestra ahí la imagen, en base al registro histórico? Las zonas achuradas son las zonas donde los modelos no tienen absoluta coincidencia, menos del 50% de los modelos en el fondo coinciden, entonces son de mayor incertidumbre en términos de la modelación, pero todos aquellos píxeles que no tienen zona achurada son donde los modelos coinciden. Y si miramos Chile central, prácticamente de la cuarta región hacia el sur, en el fondo los modelos estarían señalando una reducción de las precipitaciones que van hasta el orden del 10% menos de precipitación. Si ya veníamos de un periodo seco que no hemos vivido antes y las proyecciones son de menores precipitaciones, esto ustedes ya lo han visto, pero es interesante ponerle imagen en paralelo con la del lado derecho, que tiene que ver con las temperaturas. Porque si vamos a tener menos precipitación, pero al mismo tiempo, esta imagen de temperatura muestra que en Chile, principalmente en la zona cordillerana, vamos a tener aumentos de temperatura por sobre 1,5 grados, ¿qué va a pasar con la disponibilidad de agua? ¿Cierto? Y ahí don Roberto tiene mucha experiencia como para entender y poder comunicar esta imagen en pantalla, que es del balance hídrico oficial de la Dirección General de Agua, aquí ocuparon 4 modelos distintos, con distintas sensibilidades, para señalar que, en el fondo, sea cual sea el modelo que se utilice, se proyecta una reducción de las correntías en nuestros cuerpos de agua, producto de esta situación de menos precipitaciones y menor capacidad de acumulación de nieve, que probablemente es algo que hemos dejado de observar o de llamar la atención con la misma fuerza que deberíamos estar llamando cuando miramos la reducción de las precipitaciones. Si no tenemos acumulación en la cordillera, vamos a tener un impacto de mediano y largo plazo muy importante sobre las fuentes que normalmente ocupamos para las distintas actividades y para la conservación previamente de los ecosistemas. He ido rápido con esto porque entiendo que son materias conocidas y que no hacen más que poner en énfasis que nuestro futuro cercano es igual o peor en términos de la crisis que estamos experimentando en materia de agua. Y en esta imagen, en el fondo, busco poner el otro lado de la moneda, que tiene que ver cuando el agua no alcanza. El agua no alcanza porque disminuye la oferta, lo que acabo de mostrar. Y probablemente la imagen de arriba es una buena imagen para entender eso, ¿cierto? Una vaquita flaca, no hay pasto porque no tuvimos precipitación, ¿cierto? Ok, eso es lo que la naturaleza nos viene mostrando con fuerza en gran parte de Chile, ¿cierto? Una imagen del año 2019, uno de los más secos de los que tenemos registro. Pero también el agua no alcanza por lo otro, que también lo planteó muy bien Roberto, ¿cierto? Y con muchos datos, en el fondo, y los desafíos para las distintas actividades que demandan agua, y tiene que ver con el aumento. Y la imagen de abajo, en el fondo, es esta imagen que corrobora decisiones que hemos tomado como sociedad, en este caso el aumento de la superficie agrícola, incluso a suelos que no son de carácter agrícola, que además los que trabajan en el área forestal y de conservación de suelos verían, ¿cierto?, que una aberración por la probabilidad de que caiga una lluvia y se produzca una erosión tremenda ahí. Pero ¿de dónde viene el agua si vamos a seguir creciendo en condiciones de sequía? Esta foto es del 2019 y ustedes pueden ver ahí árboles nuevitos, en el fondo, que fueron tomadas la decisión de aumentar la superficie agrícola viviendo la mega sequía. Ese tipo de decisiones, en el fondo, llevan a una situación como esta. En el fondo tiene que ver con la
el uso del agua subterránea. Esta imagen que está aquí es como un perfil, ¿cierto? Aquí abajo está el acuífero, esta formación geológica llena de agüita, ¿cierto? Las estratas de suelo superficial, una casa ahí en superficie. Y esto es un trabajo que hicimos en Copiapó para evidenciar lo siguiente. Como en pocos lugares de Chile teníamos un modelo hidrogeológico bastante robusto para lo que tenemos en el país, que era capaz de estimar que la recarga promedio del agua que entra a este sistema en términos promedio era del orden de los 580 litros por segundo. El punto era que, claro, el agua que estamos ocupando para sostener nuestras actividades, dado que las aguas superficiales no están disponibles, es la que viene desde aquí, desde los acuíferos. Y nosotros pudimos medir con un nivel de precisión probablemente de los que pocos lugares hemos podido hacer esto, en que la extracción era del orden de 1.600 litros por segundo. En el fondo estábamos sacándole casi 3 veces la recarga natural del sistema, es decir, lo estábamos sobreexplotando. Cuando las actividades productivas, el consumo humano, la minería, la agricultura, estaban extrayendo agua casi 3 veces la tasa de recarga. En el fondo una decisión de extracción que garantiza el deterioro del sistema y su sobreexplotación. Es súper interesante, ¿cierto? Ahora, y quiero avanzar en la lógica de cómo nosotros como sociedad podemos cambiar esto cuando esta flecha que está aquí, y ese número que está ahí, sobre 5.500 litros por segundo, es la extracción potencial porque como sociedad entregamos esa agua en derechos de aprovechamiento de agua, en este acuífero. Es decir, potencialmente, quienes tienen los derechos de aprovechamiento de agua podrían sacar hasta casi 10 veces la recarga del sistema. Evidentemente, cuando hablamos de sostenibilidad, nos hemos encargado de tomar malas decisiones o de tomar decisiones sin tener la información suficiente que pueden gatillar este problema de escasez, que ya no tiene que ver con cuánto la naturaleza nos está entregando, sino que cómo hemos decidido como sociedad aumentar nuestra potencial demanda. Y esto que era para el sector hidrogeológico 5 y 6 de Copiapó, ahora les cuento de dónde venía, no es exclusivo de Copiapó. Esta imagen que es del Ministerio de Obras Públicas del año 2012 muestra en distintos colores rojizos de amarillo a rojo oscuro los acuíferos que se sabía estaban sobreotorgados en derecho de aprovechamiento respecto de la recarga del sistema. Es decir, desde el 100% a 1.600%. Lo interesante es que frente a la pregunta, en el fondo, de lo que está en blanco es porque no está sobreexplotado, en realidad la respuesta fue lo que está en blanco no está estudiado. Entonces no sabemos el nivel de sobreexplotación que tienen los otros sectores que no están con colores aquí. Entonces los desafíos para la sostenibilidad, que era como la segunda parte de lo que yo quería hablar, creo que parte de lo obvio. Y aquí seguro Roberto me aplaudiría si estuviéramos en vivo en esta presentación, ¿cierto? Es que de partida tenemos serios problemas de información. En el fondo, cada vez tenemos más datos, efectivamente cada vez más esos datos son accesibles, pero aún es insuficiente para incorporar eso que dijo Anaí en su presentación, en que la modelación hidrológica considere escenarios de incertidumbre. Entonces, miramos nuestro Chile, este dato lo saqué a recencito para hacer esta presentación de las estaciones fluviométricas que tiene la Dirección General de Agua, y a pesar de que se ven bastantes puntos concentrados, no reflejan toda la realidad en Chile central, y ven zonas de Chile en que no tenemos ninguna medición. Entonces, claramente hay un desafío, y esto es, hablo de los caudales superficiales, pero tenemos información de calidad, información de acuíferos que estamos bastante deficientes. Entonces, si no tenemos información, ¿cómo vamos a tomar decisiones? Si eso le agregamos el hecho que el problema que se arrastra, y no solo en la actualidad, sino que en un largo plazo, es que no sabemos realmente cuánta agua ya ha sido otorgada en derechos de aprovechamiento para que puedan ser utilizados. Y cuando digo esto, lo digo por ejemplo, este estudio que hizo un grupo aquí de la universidad, en esta columna de acá, se muestra el caudal que administran las organizaciones de usuarios de agua, que han administrado históricamente. Son organizaciones todas que tienen una historia. Y esta es la cantidad de agua que administran. Y en la columna de al lado está la cantidad de agua que la Dirección General de Agua entiende que están otorgados en esas organizaciones. Entonces la última columna muestra la relación entre lo que administran las organizaciones y lo que la DGA supone que administra la organización. Entonces, evidentemente no sabemos. O sea, nuestra autoridad tiene un bajo conocimiento de lo que está pasando realmente en los territorios. La propia DGA, siendo más austera, reconoce en un estudio que hizo el 2018 que entendían que alrededor del 35% del caudal que se estaba administrando requería de algún tipo de regularización porque no se sabe realmente cuánta agua está ocupando. Entonces, si no sé cuánta agua tengo y no sé cuánta agua estoy ocupando,
yo creo que no hay economía que resista, ¿no? Yo no me imagino una casa en que no sabemos cuánto ganamos y no sabemos cuánto gastamos en todos los gastos familiares que tenemos. Claramente tendríamos un problema rápido. Esto es lo mismo que está ocurriendo con el agua a nivel del país. Otro desafío importante, lo dijo Roberto, el fortalecimiento organizacional. Esta imagen, este collage que está ahí en colorcito, son todas las juntas de vigilancia que tienen nuestro río o partes de nuestro río en Chile. O sea, claramente tenemos gran parte del país que no tiene organización y llega hasta la región del Biobío, aquí me faltan unas nuevitas, pero llega hasta el Biobío porque más hacia el sur no tenemos administración sobre los ríos. Es decir, hay parte del territorio que no tiene ningún tipo de gestión sobre las aguas superficiales. Y la imagen siguiente, perdón, no pude colocarle el límite del país, en esto no soy muy bueno con la cartografía, pero en celeste son todos los sectores hidrogeológicos que la Dirección General de Agua reconoce. Y en rojo son solo aquellos que tienen una administración. Es decir, prácticamente las aguas subterráneas en Chile no tienen administración, no tienen organizaciones. Claramente tenemos un problema y un desafío, que seamos capaces de conformar las organizaciones que se encarguen de la administración del agua en Chile. Afortunadamente, el año pasado, una modificación legal, ¿cierto?, en la cual se exige, ya no es una cuestión voluntaria, se exige la conformación de estas comunidades de agua subterránea, así que en el corto y mediano plazo debiéramos esperar que empiecen a crearse estas organizaciones y que las aguas subterráneas se empiecen a gestionar de manera colaborativa, con lo cual deberíamos entrar a reducir el problema que acabo de presentar, y como política pública creo que es muy interesante lo que está ocurriendo ahora, si bien no es nuevo. Creo que es diferente respecto a lo que ha ocurrido con esfuerzos anteriores de política pública, de conformar consejos de cuenca para tener una nueva gobernanza. No voy a profundizar en eso, Anaí, como tú pensabas, solamente lo voy a dejar ahí como un titular porque tenemos poquito tiempo, pero claramente hay una oportunidad de efectivamente buscar una forma más adaptativa, más colaborativa para enfrentar estos desafíos del agua. Esto requiere modificaciones legales y han habido desde el año 81 que este Código de Agua está vigente hasta el año 2022 varios esfuerzos de modificación de sus características, tratando de hacerse cargo de los problemas. Recién el año pasado, estamos hablando del año 2022, se vino a priorizar el consumo humano del agua, una deuda que teníamos como país porque ya nos habíamos comprometido con la ONU al respecto, pero que no habíamos sido capaces de llevar a la modificación de nuestro código. Cuestiones que recuerdo haber estado en alguna sesión ahí del Senado presentando estos temas junto a Roberto años atrás, y uno no se explica que haya pasado tanto tiempo para tomar una decisión como esta. Pero es el ejemplo de cómo funciona nuestro sistema. Se creó el derecho in situ, que creo que es un paso importantísimo con las reglas del juego, de la propiedad. Se crea un nuevo derecho para mantener el agua en los sistemas y tratar de conservarlos, ¿cierto? Conservar el agua para los fines ecosistémicos propiamente tal, lo que es probablemente una novedad y tenemos que ver cómo va a funcionar. Y ya lo dije, este mandato de la conformación de las comunidades de aguas subterráneas creo que son elementos de modificación del código que van en una dirección correcta, pero claramente es insuficiente, porque el código, y aquí voy a decir algo que probablemente puede generar alguna discusión, creo que la piedra filosofal de nuestra falla como sociedad no es realmente la ley, sino que creo que es lo que está puesto ahí, que es el cambio constitucional. Nuestra constitución, así viejita como se ve ahí, con sus 40 y tantos años, y concebida en un contexto político bien particular, establece que los derechos que tenemos sobre las aguas, quien tiene un derecho de aprovechamiento, le otorga la propiedad. Y eso está protegido en la Constitución. Por lo cual, cuando tenemos que tomar una decisión por el bien común, no podemos pasar por encima de la propiedad privada, por el bien individual. Y esa es una decisión, un pilar del modelo de desarrollo que nosotros hemos decidido, y que si queremos cambiarlo, esta noticia la saqué de un diario la semana pasada, tenemos una oportunidad de modificar la Constitución, tenemos que elegir bien a quienes van a redactar esa Constitución, y ojalá que en ellos se corrijan estos elementos que hace 40 años probablemente no eran importantes para nosotros como sociedad, pero que sin duda hoy día los. Así que como reflexiones finales, para no pasarme del tiempo, y dado que mis colegas ya plantearon probablemente la mayoría de los desafíos, de hecho, creo que nadie lo dijo, hablar de sostenibilidad en la gestión del agua en estos escenarios de incertidumbre, y no solo climático, sino que también como sociedad. Como sociedad estamos cambiando, hoy día las demandas son distintas que hace 5 años atrás, y espero que sean bien distintas en los próximos 5, y eso nos genera un escenario de incertidumbre, que si lo conjugamos además con los climáticos, claramente tenemos un desafío mayúsculo como civilización.
2 puntos básicos, súper básicos, así como la clase introductoria del curso de hidrología. Tenemos debilidades importantísimas de información. Yo no me imagino cómo tomar decisiones con la información que tenemos. Cada vez es mejor, insisto, pero probablemente sigue siendo insuficiente para poder tomar decisión, tanto de oferta como de demanda de agua. Y por último, lo que acabo de mostrar, las debilidades institucionales. Los desafíos que nos pone hoy día nuestra sociedad, lo que nos plantea los cambios que están ocurriendo en la naturaleza, que son evidentes, nos obliga a responder de manera más rápida y probablemente de manera más colaborativa para generar los cambios estructurales institucionales que requiere nuestro país. Sorry ser tan pesimista, pero creo que un poco refleja estos puntos la discusión que quisiera llevar adelante en los próximos años. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, realmente bien interesante los temas que hemos tocado acá y creo que ha sido muy complementaria la presentación de cada uno de ustedes, por lo tanto agradezco mucho a los charlistas que participaron. Voy a leer algún par de preguntas, vamos a hacer algunas otras preguntas, pero necesito un segundo para arreglar un problemita que tengo en el compu, denme 2 segundos. Listo. Listo. Bueno, aquí hay algunas preguntas en el chat. Hay una pregunta, Roberto, que dice en tu planteamiento respecto a la responsabilidad empresarial, ¿cómo van ahí los cultivos de secano en el sector silvoagropecuario? ¿Cómo cuantificar sus impactos? Siento que en el último verano fueron un tanto polémicos. Bueno, eso también se relaciona bastante con lo que habló Rodrigo, así que, Roberto. A ver, nosotros tenemos algunos estudios hechos. Publicamos el año pasado en la revista Sustainability un estudio de 42 cuencas en el país, en el cual hicimos un análisis en esas 42 cuencas, cómo se comportaba la relación masa forestal con disponibilidad hídrica. Tenemos que recordar que cuando se habla de masa forestal, estamos hablando de bosques, el bosque nativo, también el bosque nativo, y las plantaciones. Y obviamente los resultados fueron bastante interesantes, porque en realidad este estudio partió en 2013, y se unieron muchas universidades, inclusive está uno de los investigadores que tuve el honor que me acompañó en el equipo, que es el profesor David Scott, que fue el que le puso el impuesto a las forestales en Sudáfrica por el uso del agua. Pero acá pudimos demostrar que siendo un país mediterráneo, la mezcla de las masas forestales en general tienden a ser lo que yo mencioné, juegan el rol del complejo suelo-vegetación y van reteniendo el agua en zonas altas, especialmente en un país como el nuestro que es montañoso. Entonces, cuando se plantea en qué contexto se da esto, o cómo se puede analizar, hay estudios que se han realizado, estos están disponibles, yo puedo, si me escriben, les puedo mandar el link, y en ese logramos demostrar que la posibilidad de hacer, por ejemplo, mosaicos de bosque nativo. Cuando pusimos el bosque nativo junto con las plantaciones, fue muy positiva las tendencias de producción de agua. Fíjense el detalle. Las tendencias de producción de agua nos dieron muchas veces negativas en el invierno. ¿Por qué negativas en el invierno? Por la mega sequía, porque venía cayendo, porque ahí está la oferta de las precipitaciones. Fíjense la maravilla que significa esto, que la masa forestal retiene la zona alta, porque las tendencias en verano tendieron a ser positivas. Eso no es eterno, ¿eh? Porque si sigue habiendo sequía, esto va a terminar afectando. Pero lo que pudimos ver es que el comportamiento de esa masa forestal empieza a retener en zonas altas, ya derivado hasta el momento una situación de tendencia relativamente estable, incluso positiva, de los caudales. Estamos hablando de los caudales medios, máximos y mínimos, en 42 cuencas del país, que son todas con estaciones de aforo de la Dirección General de Agua, no son datos nuestros. Entonces, estamos intentando ampliar ese estudio y ahí hay un ejemplo. No tenemos el marco de, pues, si habla, por ejemplo, porque vi que hablaba de cultivos de secano, y entiendo que cultivos de secano también está la parte agrícola, ahí no tenemos nosotros un análisis. Sí vimos que en algunas zonas, cuando había cultivos agrícolas, ya de bajo riesgo, sí hay impactos extremos. Y ahí hemos visto una caída muy potente. Les voy a dar un ejemplo, quizás el que pasó en la región de Coquimbo. Nosotros analizamos las precipitaciones en la región de Coquimbo, están cayendo.
pero terminan no siendo significativas en un análisis que hicimos por la prueba de Mann-Kendall. La prueba de Mann-Kendall es una prueba no paramétrica, casi todos los datos hidrológicos, como les decía, se comportan de forma no paramétrica. Bueno, nos dijo que las precipitaciones más o menos estaban dentro de lo normal, no había una gran variación. Cuando vimos los caudales de las zonas altas, que estaban menor afectadas por el consumo, en varias estaciones de la Dirección General de Agua, el 50% de los caudales, de las tendencias mensuales de producción de caudal, mostraban tendencia a la baja y significativa. Es decir, parece que los caudales estaban siendo más afectados. Pero donde sí había una notable presencia humana y entrópica era en los pozos. Y los pozos, el 80% de las tendencias mostraron tendencias negativas y significativas. Y uno se preguntaba, bueno, ¿y por qué será esto tan diferente? Y nos fuimos a ver un poco el análisis que hacía Rodrigo, de la que mencionaba, de los derechos de agua. Los derechos de agua del 2005 en la región de Coquimbo están cerrados los superficiales. Y se incrementaron exponencialmente los derechos de agua subterráneos. Y entonces, y uno dice, y bueno, ¿y cuánto creció el PIB? Lo que les decía, 8 veces. Entonces empezamos a usar las aguas subterráneas de forma muy drástica y ahí sí que, y principalmente ahí el mayor consumo es la agricultura. Obviamente también hay minería en la zona de la región de Coquimbo y el turismo tiene un impacto muy grande. Solamente a modo de ejemplo, si ustedes están en verano en La Serena sufre bajas de presión en la distribución de agua potable. No es que pero Aguas del Valle tiene ese problema y ha tenido problemas en otras zonas de la región de Coquimbo, no solamente La Serena o la conurbación Serena-Coquimbo. Voy a llevar a la suma, yo con respecto a lo que me preguntan, sí, creemos nosotros que hay que analizar y estudiar muy bien porque el caso de los cultivos o los monocultivos forestales que no se riegan tiene un efecto bastante interesante, que van recargando los acuíferos y la zona, el uso de mosaicos, mezcla de bosque nativo con mezcla de plantaciones es muy potente. Me tocó estar el día jueves pasado en la Araucanía, que también tiene una conferencia allá, y me ha invitado, bueno, ya me había invitado previamente, he estado con ellos, el mundo mapuche, que está muy interesado en esta línea, donde creo que todas estas certezas que vamos alcanzando, en algunos casos, esto no significa que esté todo totalmente sea determinístico, tenemos que irlas conociendo con esta sociedad, con los pueblos originarios, y tenemos que darla a conocer e intercambiar, porque en eso vamos aprendiendo. En el caso agrícola, frutícola, creo que ahí hay un elemento bien importante porque los consumos son relevantes, son en verano, son en el momento en que más necesitamos el agua y donde obviamente pueden afectarse necesidades prioritarias como es el uso humano. Así que bueno, hay estudios, pero necesitamos mucho más para saber de qué forma eso está impactando. Y bueno, si me escriben, yo les puedo dar algunos antecedentes o elementos sobre los cuales hemos escrito y sacado varios papers o libros. Gracias, Rosita. Muchas gracias, Roberto. Bueno, aquí también hay una acotación más que una pregunta. Dice, buenas tardes, concuerdo totalmente con lo planteado por el profesor Fuster. El derecho a aprovechamiento de agua en la actualidad, con la modificación realizada el año pasado, no permite pensar en el bien común. En ese sentido, es fundamental que las instituciones del Estado, como la universidad, tienen el deber de ser visibles este tremendo problema, que sin duda nos seguirá afectando. Bueno, en eso estamos hoy día, ahora. Creo que, bueno, esto ha sido bastante evidente. Yo quisiera hacerle una pregunta a Anaí y por mientras invito a que el resto de la gente piense en alguna otra consulta, eh, porque Anaí hablaste mucho de esto de moverse en la incertidumbre, ¿no? Esto de moverse en la incertidumbre. Y yo sé también que tú trabajas muy duro con comunidades, con las personas, bueno, parte de tu investigación se basa en el trabajo con las comunidades y yo me he dado cuenta también eh, que el trabajo con las personas requiere de una cierta, requiere de certezas, porque las personas necesitamos un cierto marco, ¿no? Para pensar, para trabajar. Eh, Eso también lo relaciona un poco con lo que planteaba Rodrigo de este mosaico, ¿no? De organizaciones que ven un río, un pedazo de un río, un pedacito que están zonificadas de manera que no respeta, digamos, el curso de las aguas, que bueno, que lo podemos ver con Rodrigo, pero ¿cómo compatibilizas tú entonces esto de moverse en un escenario tan incierto, sin embargo, trabajar con comunidades que sí requieren de algún tipo de certeza? ¿Se puede? Eso. Gracias, Rosita. Mira, toda esta línea de pensamiento y de investigación es relativamente nueva y partió en la ecología.
los primeros estudios de panarquía y de entendimiento de los ecosistemas, partió desde la ecología y ha ido yendo hacia las ciencias sociales para darnos cuenta que los sistemas sociales también han tenido estos flujos de adaptación y que muchas veces se ve que hay ciertos aspectos que les permiten estar más preparados que otros. Por ejemplo, algunas de las cosas que tratamos de entender, la memoria de eventos pasados, por ejemplo, los liderazgos, qué tipos de liderazgos, el acceso a recursos. Muchas de esas cosas que estudiamos tienen que ver con aspectos de recursos que se tienen, pero muchos otros tienen que ver con habilidades blandas y actitudes que muchas veces no las incorporamos en las investigaciones. Por eso yo siempre trabajo con antropólogos, termino hasta hablando con psicólogos, gente que estudia ciencias cognitivas. Es muy interesante cómo desde las distintas miradas tratamos de entender estos desafíos. Y en esta línea, los que estudian el agua saben que es un desafío grande porque proveer agua requiere certeza, ¿ya? No es algo en lo que tú quieras ir experimentando, precisamente hay una difícil línea que todavía no se encuentra entre el equilibrio, la certeza de dar el servicio y la flexibilidad de experimentar algunos cambios. Entonces, realmente no hay todavía una respuesta y han habido algunos análisis en Estados Unidos, por ejemplo, en sanitarias, en empresas sanitarias, qué tanto están dispuestos a flexibilizar, qué cosas hacen, y realmente no son muchas. Entonces no hay no tengo una respuesta clara, es algo en lo que estamos trabajando, pero yo creo que es un cambio de actitud hacia el que tenemos que ir yendo, que nos va a permitir enfrentar los desafíos que se vienen al final. Cómo podemos seguir como sociedad, como humanidad en un planeta que está pasando por muchos cambios, va a requerir reinventarnos, innovación, etcétera, etcétera. Entonces es un poco parte de lo que se está tratando de entender localmente, caso a caso. Perfecto, Anaí, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar a terminar, pero aquí viene una pregunta de Juan Pablo Fuentes. Juan Pablo Fuentes es nuestro profesor, director de investigación, y dice: muchas gracias a las y los panelistas por las excelentes charlas. Una consulta más bien específica para Roberto. Bueno, en realidad, Juan Pablo, me gustaría, antes de tu pregunta, si me lo permiten, hacer una pregunta que tiene que ver un poco con lo que dijo Anaí hacia Rodrigo, que tiene que ver con esta forma de gobernanza, porque tiene que ver con lo que está hablando Anaí, entonces vamos a hacer el traslape. Con esta forma de gobernanza de los cursos de agua, a mí me llamó mucho la atención, yo no soy especialista en el tema, y también me pregunto cómo lo hacen en otros países, ¿no? Porque esta idea de que haya bueno, que primero que hay un gran porcentaje del país que no tiene, no sé, gobernanzas en los cursos de agua, pero también no tiene organizaciones, ¿no? Pero también que estas organizaciones cubran pedacitos, por ejemplo, de una cuenca, y que sean tantas además, y que tengan distintos como objetivos probablemente entre ellas. Entonces, ¿cómo ocurre eso en otros países y cuál sería como el mundo ideal en ese aspecto? Gracias por la pregunta, Rosita. No sé si hay un mundo ideal, parto de eso. Pero la naturaleza nos pone algunos elementos básicos en esto. O sea, las aguas, el ciclo hidrológico son una sola: nieve, hielo, aguas superficiales, aguas subterráneas. Entonces, la experiencia dice que efectivamente hay menor conflictividad de partida cuando tú tienes una capacidad de gestionar el sistema en su conjunto. Entonces, tener organizaciones a nivel de cuenca hidrográfica que se encarguen de manera coordinada de gestionar las aguas superficiales y subterráneas como lo mínimo, creo yo. Pero eso por sí solo, en el fondo, no ocurre por decreto. Anaí lo dijo también sutilmente, pero creo que es súper importante. Hay un conocimiento detrás de estas organizaciones que es único respecto de las realidades en cada territorio. Entonces, probablemente el camino a seguir, y creo que en ese sentido la política pública actual va bien encaminada, es
a partir de estas organizaciones, en el fondo, buscar la forma de conformar algo a nivel de cuenca. Y eso no es único acá, en otras partes del mundo también, pero nos vamos a seguir topando por ahora con el hecho de que las decisiones sobre el agua, básicamente, estar depositada en quienes tienen los derechos de aprovechamiento. O sea, mientras eso no cambie, difícilmente como sociedad podemos tomar decisiones que afecten a estos derechos. Yo creo que por ahí va el camino. No sé si con mucho optimismo, pero porque es un camino difícil. Es un camino difícil, sí. Sí. Bueno, aquí tenemos varias más preguntas. Del profesor Fuentes, que ya dije, ya la adelanté. ¿Cómo, hacia Roberto, cómo ves tú la posibilidad de cambiar la actual silvicultura y manejo de las plantaciones de manera de hacerla más compatible y amigable con la cada vez mayor escasez de agua? Y aquí también podríamos incluir a Cristóbal en esta pregunta, porque ya te preguntaron algo, Cristóbal, acerca de la producción animal, pero a ver, a lo mejor una continuación ahí por ese lado. ¿Parto yo entonces? Parte todo entonces. Ya. No sé, Roberto. Yo en Dale, realidad, dale, dale. no es mi especialidad en realidad la producción agropecuaria, pero sí hay instancias de mejora, o sea, en términos de tecnificación. Por ejemplo, Chile es un país bastante tecnificado en la producción o con producción intensiva, tanto de ganado de carne, en producción de porcina, por ejemplo, producción de aves, son áreas que están bastante tecnificadas y de esa forma han podido también reducir, por ejemplo, la cantidad de agua necesaria para los procesos productivos, en términos de la utilización de los tipos de alimentos que se otorgan a los animales, por ejemplo, subproductos, economía circular, utilizando subproductos de otras industrias, permite también reducir, ¿no es cierto?, el impacto ambiental en su conjunto. Iniciativas de aprovechamiento, por ejemplo, de aguas grises. Hay un profesor de ingeniería de la Universidad de Chile, ¿no es cierto?, que desarrolló un sistema para hacer a través un sistema de riego, pero con aguas tratadas, con también, se me fue la palabra, los gusanos que graban, ¿no es cierto?, la materia orgánica, y de esa forma pueden hacer un agua que es bastante más aprovechable para darle un segundo uso y ¿no es cierto?, perderla. Yo creo que eso va en la línea, pero en realidad yo como no estoy muy metido en la producción, nada en realidad, más que un poco desde afuera, más que su impacto, sí sé que hay harto espacio de mejora y un poco, sí estaba pensando en algo que creo que es importante también mencionar, que tiene que ver con algo que mencionó Rodrigo, de este escenario dantesco global, que yo cuando, por ejemplo, no sé, me toca hacer clases y comentar las amenazas que yo estaba contando, ¿no es cierto?, como consecuencia de nuestra actividad humana, y creo que es importante manifestarla, a lo mejor el mensaje, ¿no es cierto?, tratar de que no sea tan negativo, porque yo creo que ¿no es cierto?, estamos frente a una crisis, que eso no lo podemos negar. Lo que yo, ¿no es cierto?, estaba un poco hablando de esta sexta extinción masiva, una crisis ambiental que efectivamente es un escenario bastante difícil, donde yo creo que todos tenemos desde nuestro campus sur, ¿no es cierto?, espacio para mejorar, espacio para crítica, para mejorar desde lo normativo hasta lo tecnológico, ¿no es cierto? Pero yo creo que es importante que el mensaje sea con sentido de realidad, ¿no es cierto?, con evidencia científica. Recordemos el mismo cambio climático. Trump, cuando era candidato, estaba, ¿no es cierto?, tuiteando que era un invento, ¿no es cierto?, para limitar la producción de Estados Unidos. O sea, hay mucho de política, no sé, o esferas, ¿no es cierto?, que tienen a veces poderes, como puede ser, ¿no es cierto?, incluso un bien tan importante como este, y yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad de entregar, ¿no es cierto?, el mensaje con sentido de realidad, y yo creo que hay espacio para mejorar desde el punto de vista de la tecnología, como decía Anaís también, ¿no es cierto?, cómo se puede, a través de la tecnología, hacer cambios importantes, y hay experiencia, por ejemplo, la clase de cambio climático, yo la termino cerrando con lo que fue el cambio de conducta de la sociedad global en cuanto a la producción de clorofluorocarbono y el agujero en la capa de ozono, que nos está afectando grandemente, ¿no es cierto?, que tiene este problema de los comunes,
donde a todos nos afecta, pero nadie es realmente responsable porque se reparte la responsabilidad. Y la capa de ozono se empezó a cerrar en la medida, ¿no es cierto?, que hubo un cambio, de que se prohibieron estos productos, y yo creo que hay espacio también para eso, y yo lo veo como la única solución, porque si no ya estamos en este vortex, ¿no es cierto?, que es bastante siniestro, pero yo creo que todavía estamos a tiempo de poder cambiarlo. A lo mejor, bueno, y entre todos, eso sí quería mencionar. Gracias, Cristóbal. Mira, voy a aprovechar, antes de darle la palabra a Roberto, y decir que vamos a leer las últimas 3 preguntas, que hay 2 relacionadas. Quiero despedir a Anaí, porque Anaí se nos unió desde el terreno, desde el sur de Chile, así que le quiero agradecer enormemente su participación, y creíamos que íbamos a tener toda clase de dificultades técnicas, salió perfecto, Anaí, así que mil gracias. Anaí se va, pero nosotros seguimos con estas 3 últimas preguntas. Ya sé que estamos pasaditos de la hora, pero es que esto está muy interesante, así que todavía nos falta un poco la respuesta de Roberto, y luego voy a hacer las últimas preguntas. Ya, mira, con respecto a lo que pregunta Juan Pablo, quizá él podría hacer hacer una mejor respuesta que esta, porque yo no soy tan silvicultor, o no soy silvicultor. Pero sí voy a decir una cosa, debe partir siempre desde el conocimiento. Voy a dar algunos elementos. Fíjate que a mí en algún momento me decían, ¿sabes que no? El pino consume mucha agua, no hay que ponerlo en las quebradas. Cuando una vez me llevaron a unas obras civiles que estábamos corrigiendo y diseñando, y vi que se habían caído muchos pinos. Entonces, ¿por qué se cayeron los pinos? No, un viento. Pero fui a ver, las raíces estaban arrepolladas hacia arriba. ¿Por qué? Porque era una zona de inundación. El pino no soporta el agua. El pino no soporta el agua. Entonces, cuando hablé con la gente de silvicultura en la Universidad de Talca, me decían, no teníamos idea. Bueno, yo para mí fue una sorpresa. Y después hablándolo con mucha gente, efectivamente se muere ahora. Y empezamos a ver la zona que está. Entonces, cuidado con eso, porque a veces decimos, no, coloquemos el pino ahí. Sin embargo, fíjate, si uno mira la desembocadura del Biobío, la desembocadura de grandes ríos, está lleno de aromo. Y eso sí que no tiene problema en estar consumiendo agua. Y es un exótico. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Cuando hablamos de esto, tenemos que tener conocimiento sobre lo que está ocurriendo. Otro detalle muy importante cuando yo hablaba del rol del complejo suelo-vegetación, necesitamos una cobertura vegetal, y rápida muchas veces, porque lo que nos dejó la agricultura extensiva del siglo pasado hasta el 1950, bueno, el libro de Elizalde, ¿no es cierto?, la sobrevivencia de Chile lo dice claramente, eran suelos de 30 a 40 centímetros. Y 1 centímetro de suelo demora 500 años en formarse más o menos. Juan Pablo tenía un dato mucho mejor ahí, pero eso es lo que por lo menos me acuerdo, me enseñaba o se planteaba. Cuando estamos hablando de eso, lo que necesitamos primero es retener el suelo. Y por tanto, entonces, si necesitamos retener el suelo, necesitamos una cobertura. Ahora, ¿cómo se ve esa cobertura? Puede ser exótica, nativa, qué sé yo. Pero sí hay un punto importante que conversaba con el profesor Miguel Castillo, que tenía que ver con los incendios. Cuando hay una uniformidad de combustible, también es importante porque el pino cuando se quema, al igual que, si no me equivoco, me parece el raulí, hay otra especie nativa, genera lo que se llama hidrofobicidad en el suelo, una película que lo cubre. Entonces, en el pino se da muchas veces que cuando llueve, después de un incendio, el agua escurre rápidamente. Bueno, yo creo que hay muchas cosas que hay que ir analizando, estudiando, y si alguien me dice, debe haber un modelo mucho más sustentable que el que tenemos, que tenga una visión de futuro, pero en base a conocimiento, en base a aspectos concretos, a certezas, y esas certezas nos pueden ir dando esos elementos. He contado algunas, pero hablando con mis colegas que se manejan en esa línea, fíjense que, termino con esto, cuando después de los incendios del 2017, fuimos a ver cierta zona que pensábamos con el doctor Pablo García Chévez que se podría esto venir abajo completamente, nos dimos cuenta que no, que en muchas zonas no había habido remoción en masa, porque esto vivió en la semilla, el pino proliferó en distintos lugares y era prácticamente un césped. Sin embargo, el problema para los ingenieros del área es un problema bonito. Tienes que sacar vegetación para a lo mejor clarear y dejar ciertas zonas, pero el suelo lo retuviste. Entonces, bueno, todos esos aspectos yo creo que hay que irlos considerando en base a certezas, a conocimiento, a investigación, y sobre eso generar algunas políticas públicas o actuaciones que obviamente pueden determinar una silvicultura que sea mucho más amigable con la gestión del recurso hídrico. Y bueno, nosotros estamos disponibles porque somos más hidrólogos, pero estoy seguro que Juan Pablo sabe más de esto que yo en esa pregunta. Gracias, Rosy. Muchas gracias, Roberto. Bueno, tengo 3 preguntas más, y con eso vamos a cerrar, ¿ya? Porque igual aquí hay que cerrar en algún momento. Yo me quedaría conversando harto rato porque me gustó mucho este tema.
La primera tiene que ver con cuáles son las barreras más comunes que dificultan la transición hacia las economías locales más equitativas y sustentables en el recurso hídrico. O sea, ¿cuáles serían como, es una gran pregunta, pero así en vista a usted, así como tres, yo diría, ¿no? ¿Cuáles serían las barreras? Yo creo que Rodrigo tiene una muy clara que es una barrera en Chile, pero vamos a ver qué nos dicen los expertos. No sé si alguien quiere tomar la iniciativa aquí. Que parta Rodrigo, que lleva la bandera. Yo creo que una pregunta media tramposa de Luciano, que fue alumno mío, entonces algo que probablemente también hemos discutido. La idea de una economía local, en el fondo, hoy día va en una dirección opuesta al modelo de desarrollo que impera en Chile, que no es el fortalecimiento de las economías locales, sino que más bien el fortalecimiento de las actividades productivas que tienen una mira global. Y si eso lo enlazamos con la gestión del agua, y es la cuota de optimismo que siempre he planteado, en el fondo la experiencia en los territorios es que la gestión del agua va mucho más allá de lo que la ley exige. Y en ese sentido, en distintos territorios hemos encontrado soluciones innovadoras, soluciones bastante inteligentes a los problemas propios de ese lugar. Si nosotros pudiéramos enlazar esta lógica de gestión local en una especie de helicoidal, ¿cierto?, con la gestión a nivel mayor de subcuenca, a nivel de cuenca, probablemente podríamos pensar en una forma de gestión más adaptativa, en donde podamos aprender de ello. Pero eso es teoría. En el fondo, para llevarlo a la práctica, en el fondo tenemos barreras legales, pero también tenemos barreras culturales. ¿Ah? No en todos lados también tenemos las condiciones para poder desarrollar una gestión que sea más sostenible tan fácilmente. Así que lo legal uno lo puede resolver, ¿cierto? Como dijo ahí Roberto, eligiendo bien, quienes apunten en una dirección en materia de agua en este sentido, pero los procesos de transformación cultural sabemos que es mucho más complejo y que probablemente escapa de las capacidades que tengamos nosotros en este momento. Así que ahí tiré un par de cosas que creo que podrían, insisto, conversaciones de continuidad con don Luciano, seguramente. No, sí, imagínense, estamos tratando de resolver el mundo como en un par de horitas, ¿no? Bueno, aquí yo voy a juntar estas dos últimas preguntas que tenemos de Cristian y de Fabiola, porque tienen bastante que ver. Cristian pregunta sobre las aguas que ya están contaminadas, que ya existe, y cómo podríamos tener innovaciones tecnológicas para descontaminar. Y Fabiola hace una pregunta similar con respecto a los problemas que ocurren en las distintas comunas, en especial aquí en Paine, pero de esto me figuro que es un problema global, en que, por ejemplo, tenemos, bueno, problemas de sequía, ¿no? La Laguna Culeo en Paine se secó, todos lo sabemos, estuvo en las presentaciones, pero además, dice aquí, hay aguas contaminadas producto de los químicos usados en la agricultura, y se han ingresado más de 100 solicitudes de introspección minera, amenazando aún más el recurso. Y ante este escenario, ¿qué es lo que puede hacer la ciudadanía? Entendiendo que por supuesto hay que hacer investigación científica y que eso falta también, pero eh, ¿qué podemos hacer como ciudadanas y ciudadanos para esto? Y aquí, Eh, ¿Le damos, Rosita? Ya, vale. Bueno, voy a partir primero por lo de la contaminación. Mira, con respecto a la contaminación hay muchos métodos. Hay métodos biológicos, hay métodos químicos, la osmosis inversa, es decir, tenemos... pero voy a dar un ejemplo que a mí me impactó. Y vuelvo a la ciudad de Tucson, en Arizona. Ellos tenían, por ejemplo, aguas servidas. Las pasaban por corredores biológicos, es decir, elementos de vegetación, la vegetación tomaba parte de eso y hacía una primera depuración. Tenía así un pulverizado previo, el agua de las cloacas pulverizado previo, entraba a una zona verde, el agua llegaba, incluso llegaba a fauna, a bifauna. ¿Y dónde la depositaba esa agua? En ciertos acuíferos. ¿Y por qué ciertos acuíferos? Porque ellos conocían muy bien el funcionamiento de sus acuíferos, guardaban esa agua allí. Y esa agua que guardaban después se sacaba para regar césped, para regar campos de fútbol, para regar algunos parques, por ejemplo. ¿Ya?
o algunos árboles de la parte ornamental. Otra zona, ellos destinaban las aguas prístinas y puras para guardar, y era el agua destinada al uso doméstico. Quiero decir con esto, información, gestión tecnológica y científica, conocimiento, políticas públicas coherentes en tiempo y espacio. Entonces, las formas de depuración existen, son variadas, y principalmente la mejor depuración se va a hacer cuando el agua esté lo menor contaminada posible, y eso pasa también por conciencia social, ambiental de la población. Solo un detalle. A propósito de los celadores de las juntas de vigilancia y de las asociaciones de canalistas, una encuesta. ¿Qué han encontrado ustedes en los canales? Oye, cadáveres de todo tipo, neumáticos, basura, y ya dentro de las cosas que un sofá de 3 cuerpos. O sea, la conciencia que podía haber ahí, y eso tenemos que trabajarlo muy, muy adecuadamente. Si tenemos primero una parte inicial donde las aguas, la contaminación de las mismas sea lo menor posible, hay procesos sobre los cuales podemos ir depurando. Aún más, hay ciudades como Londres que usan la misma agua hasta 6 veces, 5 veces. Entonces, Londres, que tampoco, no es que estemos hablando en Dubái, no. Entonces, Singapur, lo mismo. Entonces, hay aspectos que podemos ir mejorando. Con respecto a lo que señala y a la zona de Aculeo, bueno, yo soy uno de los autores del estudio que determinó que la laguna de Aculeo hay intervención humana, está clarísimo. Internamente hay una zona, ahí si uno ve en términos de precipitación, hay una estación interna que muestra que esa zona era un microclima y llovía mucho más que el entorno. Eso se lo cargaron. Se lo cargaron básicamente con sobreuso. Ahora, esos son responsables los cultivos agrícolas, desvíos de agua, las parcelas de agrado, etc. ¿Cómo se corrige eso? Yo creo que con mucha conciencia. Y voy a dar un ejemplo. Me tocó estar con una empresa forestal, de estas macroempresas, y de repente nos dimos cuenta que ellos estaban cediendo los derechos de agua de su zona, de su predio, a las comunidades aledañas. Estaban regalando los derechos de agua. Me sorprendió gratamente. Y dije, ¿por qué están haciendo esto? Porque claro, estaba liquidada un poco por la situación que plantea Rodrigo, el derecho a propiedad. ¿Quién lo tenía esa empresa? Y esa empresa lo que estaba haciendo ahora es cediendo a la comunidad local en un plano de buen vecino, en un rol de buen vecino. Y de esa manera, entonces, ellos empezaban a utilizar esa agua que venía de esa zona. Hay ejemplos de colaboración. La legislación nos limita mucho, pero si hay aspectos de colaboración, de buena gestión político, técnica y social, yo creo que hay posibilidades de resarcir a la naturaleza de las situaciones en las que le hemos llevado y, consecuentemente, a la población, especialmente a la más vulnerable. Eso es algo que nos demanda todos los días y como Universidad del Estado yo creo que es un punto central que tenemos que estar. Por eso yo creo que también estamos aquí. Eso podría decir Rosita. Gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere agregar algo con respecto a esto? No sé. ¿O estamos ok? Bueno, yo quería agradecer así profundamente a nuestros charlistas, a nuestras panelistas. Realmente estuvo brillante este webinar. A mí me encantó. Yo no tengo especialidad en el tema y estoy feliz. Creo que aprendí muchísimo y yo creo que también hago eco de lo que el resto de los participantes también siente. Así que les agradezco. Esto queda grabado, lo vamos a poner en algún canal de difusión para que más gente lo pueda ver, lo pueda escuchar y enterarse, y le deseo a todo el mundo una feliz tarde, lo que queda de ella, y hasta luego. Muchas gracias. Chao, gracias. Saludos a todos. Chao, chao.